Facio. El objetivo de cualquier trader es ganar regularmente, pero muy poca gente hace dinero realmente, en forma consistente como trader. ¿Cómo se explica el escaso porcentaje de traders que son constantemente exitosos? Para mí, el factor determinante es el psicológico. Los ganadores de todo el mundo piensan de forma diferente. Empecé como trader en 1978. En ese momento yo era gestor comercial de una agencia de seguros en los suburbios de Detroit, en Michigan. Tuve una muy exitosa carrera y pensé que podría transferir fácilmente mi éxito al trading. Por desgracia, me di cuenta de que no era el caso. En 1981, yo estaba completamente disgustado con mi incapacidad para operar de manera efectiva, mientras gestionaba otro puesto de trabajo, por lo que me trasladé a Chicago a trabajar como corredor con Merrill Lynch en el Chicago Board of Trade. ¿Qué debía hacer? Pues bien, en un lapso de 9 meses, después de haberme mudado a Chicago, había perdido casi todo lo que poseía. Mis pérdidas fueron el resultado de mis actividades en el trading y mi estilo de vida exorbitantes, que exigía ganar un montón de dinero como trader. A partir de estas primeras experiencias como trader, aprendí mucho sobre mí y sobre el papel de la psicología en el trading. Como resultado de ello, en 1982, empecé trabajando en mi primer libro, La disciplina del trader, desarrollo de actitudes ganadoras. Cuando empecé este proyecto no tenía ni idea de lo difícil que es escribir un libro o explicar algo que yo entendía para mí, pero necesitaba el modo de comunicarlo, de tal forma que pudiera ser útil para otras personas. Pensé que necesitaría entre 6 y 9 meses para realizar el trabajo. Tomó 7 años y medio y finalmente fue publicado por Prentice Hall en 1990. En 1983 me fui de Merrill Lynch para iniciar una empresa de consultoría sobre el comportamiento y la dinámica del trading, donde actualmente desarrollo y llevo a cabo seminarios sobre la psicología del trading. Además me desempeño como entrenador de traders. He hecho innumerables presentaciones en empresas comerciales, empresas de limpieza, casas de corretaje, bancos y conferencias sobre inversiones en todo el mundo. He trabajado a nivel personal, uno a uno, con prácticamente todo tipo de traders en el negocio, incluyendo algunos de los mayores traders de piso, fondos de cobertura, especialistas en opciones y CTAs, así como neófitos. A partir de esos trabajos he pasado los últimos 17 años desentrañando la psicología detrás de la dinámica del trading, a fin de poder desarrollar métodos efectivos para la enseñanza de los principios del buen éxito. Lo que he descubierto es que en el nivel más fundamental hay un problema con la manera en que pensamos. Hay algo inherente en la forma en que nuestras mentes trabajan, que no encaja muy bien con las características mostradas por los mercados. Los traders que confían en sus propias gestiones y hacen lo que hay que hacer sin vacilaciones son los que se convierten en exitosos. Ellos ya no le temen al errático comportamiento del mercado. Ellos aprenden a concentrarse en la información que les ayuda a descubrir las oportunidades para obtener un beneficio, en lugar de centrarse en la información que refuerza sus temores. Y si bien esto puede parecer complicado, todo se reduce a aprender a creer que 1. No necesitas saber qué va a pasar en el mercado para ganar dinero. 2. Cualquier cosa puede suceder. Y 3. Cada momento es único. Es decir, cada momento y su resultado son verdaderamente una experiencia única. El trading puede funcionar bien o no. En cualquier caso, aprenda a esperar a que aparezca la próxima oportunidad y pase por el proceso una y otra vez. Con este enfoque usted aprenderá de una manera metódica, no arbitraria, lo que funciona y lo que no. Esto es importante, porque usted construirá el sentido de la autoconfianza, de modo que no se daña a sí mismo en un ambiente que tiene las calidades ilimitadas que los mercados tienen. La mayoría de los traders no creen que sus problemas comerciales sean el resultado de la manera en que piensan en el trading, o más concretamente, la forma que están pensando mientras se dedican al trade. En mi primer libro, La disciplina del trader, identifico los problemas que enfrenta el trader desde una perspectiva mental y luego construyo un marco filosófico para comprender la naturaleza de estos problemas y por qué existen. Yo tuve 5 objetivos principales en cuenta para escribir Trading en la zona, para demostrar que el operador que más o mejor analice el mercado no tiene la solución a sus dificultades de trading ni a la falta de resultados consistentes, para convencer al trader que es su actitud y mentalidad lo que determina sus resultados, para revelar al trader las creencias y actitudes que se necesitan para construir una mentalidad ganadora, lo que es lo mismo que aprender a pensar en probabilidades, para enseñar a hacer frente a los numerosos conflictos, contradicciones y paradojas del pensamiento del trader típico,
que supone que él ya piensa en probabilidades, cuando en realidad no lo hace, para llevar al operador a través de un proceso que integra este pensamiento en una estrategia mental, en un sistema a un nivel funcional. Nota. Hasta hace poco la mayoría de los traders eran hombres, pero reconozco que cada vez más mujeres se están uniendo a las filas. En un esfuerzo por evitar la confusión y el fraseo delicado, he utilizado el pronombre él a lo largo de este libro en que describo a los traders. Esto ciertamente no refleja ningún sesgo por mi parte. Trading en la zona presenta un serio enfoque psicológico para convertirse en un trader ganador. Yo no ofrezco ningún sistema de trading, más me interesa mostrar la forma de pensar necesarias para convertirse en un rentable trader. Supongo que usted ya tiene su propio sistema, su propio programa. Usted debe aprender a confiar en su técnica. Esto significa que hay una mayor probabilidad de un resultado que otro. Cuanto mayor es su confianza, más fácil será ejecutar sus operaciones. Este libro está diseñado para darle la visión y la comprensión que usted necesita sobre usted y la naturaleza del trading, a fin de que en realidad pueda hacerlo más fácil, más simple y libre de estrés, como cuando está viendo solo los mercados y pensando en hacerlo. Con el fin de determinar qué tan bien piensa usted como trader, le presento la siguiente encuesta de actitud. No hay respuestas correctas o incorrectas. Sus respuestas son una indicación coherente de su actual marco mental. Es la manera en que usted necesita pensar para obtener el máximo rendimiento de su trading. Responde a la siguiente encuesta de actitud, diciendo si está de acuerdo o en desacuerdo. Para ganar dinero como un trader, ¿debe saber lo que el mercado va a hacer? A veces me encuentro pensando que debe haber una forma de trading que no tenga una pérdida. ¿Hacer dinero como trader es principalmente una cuestión de análisis? Las pérdidas son un componente inevitable del trading. Mi riesgo es siempre definido antes de entrar en un comercio. En mi mente siempre hay una imagen asociada con la imagen de lo que el mercado puede hacer. Yo ni siquiera me molesto en entrar al próximo trade si no estoy seguro de que iba a ser una operación ganadora. Cuanto más aprende un trader acerca de los mercados y cómo se comportan, más fácil será para él ejecutar sus operaciones. Mi metodología me dice exactamente las condiciones del mercado, ya sea para entrar o salir de un comercio. Incluso cuando tengo una clara señal para invertir mi posición, me parece muy difícil de hacer. Sostengo periodos de éxito seguidos por bastantes pérdidas sucesivas que afectan mi cuenta. Cuando realizo mi trading, yo describiría mi metodología de operaciones como al azar, es decir, algunos éxitos entre un montón de fracasos. A menudo tengo la sensación de que los mercados están contra mí personalmente. Por mucho que yo pueda tratar de dejarla pasar, me resulta muy difícil olvidarme de las heridas emocionales. Mi gestión del dinero se basa en el principio de que tomo algunas ganancias siempre que el mercado me lo permita. El trabajo de un trader es identificar patrones y comportamientos en los mercados que representen una oportunidad, y a continuación averiguar si estos patrones se reproducirán a sí mismos, como lo hicieron en el pasado. A veces simplemente no puedo evitar sentir que yo soy una víctima del mercado. Cuando opero, suelo tratar de mantenerme enfocado en un marco de tiempo. El trading con éxito requiere un cierto grado de flexibilidad mental, que está mucho más allá del alcance de la mayoría de la gente. Hay veces que puedo sentir el flujo del mercado, sin embargo, suelo tener dificultades para aceptar estos sentimientos. Hay muchas veces que estoy en un trade rentable y sé que el movimiento es básicamente mayor, pero yo todavía no sé de dónde tomar mis beneficios. No importa cuánto dinero haga en mi trade, siento que rara vez estoy satisfecho y que pude haber ganado más. Cuando ingreso en un trade, siento que tengo una actitud positiva. Espero todo el dinero que podría hacer por este de una manera positiva. El componente más importante en un trader y la capacidad de acumular dinero en el tiempo está en creer en su propia coherencia. Si se le concediera el deseo de poder adquirir una destreza como trader, en este momento, ¿qué habilidad elige usted? A menudo pasa noches sin dormir preocupándose por el mercado. Usted se siente obligado a hacer un trade, aunque tiene miedo de que puede ser que pierda. A pesar de que no suceda muy a menudo, me gusta que mis trades sean perfectos. Cuando hago una operación perfecta, me siento tan bien, que compensa de todas las veces que ya no lo hago. ¿Usted encuentra que su planificación de rutas nunca se ejecuta y si se ejecutan operaciones que nunca ha previsto? Explique en pocas palabras por qué la mayoría de los traders o bien no hacen dinero o bien no son capaces de mantenerlo cuando lo hacen. Encuentre sus respuestas a medida que lea este libro. Cuando haya terminado el último capítulo y piense igual que un trader, tome de nuevo la encuesta de actitud
puede ser que se sorprenda al ver cuánto difieren sus respuestas con las de primer momento. Capítulo 1. El camino hacia el éxito. Fundamentales, análisis técnico o análisis mental. Al principio, análisis fundamental. ¿Recuerda cuando el análisis fundamental se consideraba la única manera correcta de hacer trading? Cuando empecé en el trading en 1978, el análisis técnico era utilizado solo por un puñado de traders, que eran considerados literalmente unos locos por el resto del mercado comunitario. Algo difícil de pensar ahora. No fue hace mucho tiempo cuando Wall Street y la mayoría de los principales fondos y las instituciones financieras pensaban que el análisis técnico era alguna forma de ritual místico. Ahora, por supuesto, todo lo contrario es cierto. Casi todos los traders experimentados utilizan algún tipo de análisis técnico que les ayuda a formular sus estrategias comerciales. Con excepción de algunos pocos, aislados en la comunidad académica, los puramente analistas fundamentales prácticamente se han extinguido. ¿Cuál es la causa de este dramático cambio de perspectiva? Estoy seguro de que no es sorpresa para nadie que la respuesta a esta pregunta es muy simple: dinero. El problema con tomar decisiones comerciales desde una perspectiva estrictamente fundamental es la inherente dificultad de hacer dinero utilizando constantemente ese enfoque. Para aquellos de ustedes que pueden no estar familiarizados con el análisis fundamental, permítanme explicarles. Análisis fundamental son los intentos de tomar en consideración todas las variables que podrían afectar el equilibrio relativo o desequilibrio entre la oferta y la posible demanda de cualquier commodity, acciones, materias primas o instrumento financiero. Al usar modelos matemáticos principalmente que le otorga importancia a una variedad de factores como los tipos de interés, los balances, las pautas meteorológicas y muchos otros, el analista fundamental proyecta lo que el precio debería hacer en algún momento en el futuro. El problema con estos modelos es que rara vez, o nunca, consideran un factor que se encuentra en otras variables como es el de los traders. La gente, al expresar sus creencias y expectativas sobre el futuro, hace mover los precios, independientemente de los modelos. El hecho de que un modelo lógico y razonable haga una proyección sobre la base de todas las variables no es de mucho valor si los traders, que son los responsables de la mayor parte del volumen de operaciones, no son conscientes del modelo o no creen en él. De hecho, muchos traders, especialmente aquellos que trabajan en los pisos de intercambio de futuros, tienen la capacidad para mover los precios en forma muy dramática en una dirección u otra, y por lo general no tienen el más mínimo concepto fundamental sobre la oferta y la demanda ni los factores que supuestamente afectan a los precios. Además, en un momento dado, una gran parte de su trading se debe a una respuesta a factores emocionales, que están completamente fuera de los parámetros del modelo fundamental. En otras palabras, los traders, es decir, quienes mueven los precios, no siempre actúan de manera racional. En última instancia, el analista fundamental es quien podría encontrar una predicción concreta acerca de lo que harán los precios en algún momento en el futuro, pero el comportamiento de los precios puede ser tan inestable que sería muy difícil, si no imposible, permanecer en el trade con el fin de alcanzar el objetivo. El paso al análisis técnico. El análisis técnico ha existido durante todo el tiempo, ya que los mercados siempre han estado organizados en forma de intercambios. Pero la comunidad comercial no aceptó el análisis técnico como una herramienta viable para hacer dinero hasta finales del decenio de 1970 y principios de 1980. El analista técnico sabía que conquistaría el mercado para que la comunidad de generaciones posteriores lo acogieran. Un determinado número de traders participan en los mercados en un determinado día, semana o mes. Muchos de estos traders hacen el mismo tipo de cosas una y otra vez, en su intento de hacer dinero. En otras palabras, los individuos desarrollan patrones de conducta y un grupo de personas, interactuando entre sí en una forma coherente, colectivamente, genera patrones de conducta. Estos patrones de conducta son observables y cuantificables, y se repiten con una fiabilidad estadística. El análisis técnico es un método que organiza este comportamiento colectivo en patrones identificables, que puede dar una indicación clara de cuando existe una mayor probabilidad de que ocurra una cosa sobre otra. En cierto sentido, el análisis técnico le permite a usted entrar en la mente del mercado para anticipar lo más probable que pasará después, sobre la base del tipo de patrones de mercado generados en algún momento anterior. Como un método para proyectar el futuro movimiento de precios, el análisis técnico ha resultado ser muy superior a un enfoque puramente fundamental. Mantiene al trader centrado en lo que el mercado está haciendo ahora, en relación con lo que ha hecho en el pasado, en lugar de centrarse en lo que el mercado debería estar haciendo, en base únicamente a lo que es lógico y razonable, según lo que determine un modelo matemático.
Por otra parte, el análisis fundamental crea lo que ella llama una brecha real entre lo que debería ser y lo que es. Esta brecha real hace muy difícil actuar sobre previsiones a largo plazo que pueden ser difíciles de explotar, incluso si fueran correctas. En contraste, el análisis técnico no solo cierra esta brecha, sino que también pone a disposición del trader un número prácticamente ilimitado de posibilidades para aprovechar. El enfoque técnico abre muchas más posibilidades, ya que identifica la forma en que se repiten los mismos patrones de conducta que se han producido en cada momento. Marco de tiempo, diario, semanal, anual, y cada vez se extienden en el tiempo. En otras palabras, con el análisis técnico el mercado se convierte en una interminable secuencia de oportunidades para enriquecerse. El cambio de movimiento, el análisis mental. Si el análisis técnico trabaja también, ¿por qué cada vez más traders cambian su foco del análisis técnico del mercado al análisis mental de ellos, atendiendo a su propia psicología individual para el trading? Para responder a esta pregunta, es probable que no tenga que hacer nada más que preguntarse por qué ha comprado este libro. La razón más probable es que usted no está satisfecho con la diferencia entre lo que percibe como el potencial ilimitado de hacer dinero y lo que realmente está haciendo. Y ese es el problema con el análisis técnico, si quiere llamarlo un problema. Una vez que aprende a identificar los patrones y leer el mercado, usted encontrará allí oportunidades ilimitadas para ganar dinero. Pero como esté seguro de que ya lo saben, también puede haber una gran diferencia entre lo que conocen sobre los mercados y su capacidad para transformar esos conocimientos en beneficios constantes, o un aumento de manera permanente en la curva de su balance. Piensa en el número de veces que ha estudiado un gráfico de precios y se dijo a sí mismo, parece que el mercado va a subir o bajar, según sea el caso. Y lo que pensó que iba a suceder ocurrió realmente. Pero usted no hizo nada, salvo ver pasar el mercado mientras se angustia pensando sobre todo ese dinero que pudo haber ganado. Hay una gran diferencia entre la predicción de que algo va a suceder en el mercado y el pensamiento sobre todo el dinero que podría haber ganado, y la realidad de ejecutar la entrada y la salida de los traders. Llamo a esta diferencia y a otras como esta, un vacío psicológico que puede hacer del trading una de las tareas más arduas que pueda realizar, y desde luego una de las más difíciles de dominar. La gran pregunta es, ¿puede el trading ser dominado? ¿Es posible operar con la misma facilidad y sencillez implícita que existe cuando usted está mirando solo el mercado y pensando en el éxito, en contraposición a operar profesionalmente? La respuesta inequívoca no solo es sí, sino también que este libro está exactamente diseñado para darle la visión y comprensión acerca de lo que necesita usted mismo y sobre la naturaleza del trading. Por lo tanto, el resultado es que en realidad se puede hacer fácil, simple y sin estrés, como cuando simplemente se queda viendo el mercado, sin pensar en hacer nada. Esto puede parecer una tarea difícil, y a algunos de ustedes puede que incluso les parezca imposible, pero no lo es. Hay personas que han dominado el arte del trading, que han cerrado la brecha entre las posibilidades disponibles y sus ganancias. Pero como se podría esperar, los ganadores son relativamente pocos en comparación con el número de traders que experimentan desde distintos grados de frustración hasta formas extremas de exasperación, preguntándose por qué no pueden tener éxito permanente como lo desean desesperadamente. De hecho, las diferencias entre estos dos grupos de comerciantes, los ganadores, consistentes y todos los demás, son análogas a las diferencias entre la Tierra y la Luna. La Tierra y la Luna son a la vez los cuerpos celestes que existen en el mismo sistema solar, por lo que sí tienen algo en común, pero son de distinta naturaleza y características tales como el día y la noche. Por la misma razón, cualquiera que abra una posición puede decir que es un trader, pero cuando usted compara las características de aquel puñado de consistentes ganadores con las características de la mayoría de los demás traders, usted encontrará que son también tan diferentes como la noche y el día. Si ir a la luna representa el éxito consistente como trader, podemos decir que ahora lo es posible. El viaje es extremadamente difícil y solo un puñado de personas lo han hecho. Desde nuestra perspectiva aquí en la Tierra, la luna es visible por lo general cada noche y parece tan cerca que podríamos llegar a tocarla. El éxito con el trading se siente de la hoja manera. En cualquier día, semana o mes, los mercados ponen grandes cantidades de dinero a disposición de cualquier persona que tenga la capacidad necesaria para abrir una posición. Dado que los mercados están en constante movimiento, este dinero también fluye constantemente, lo que hace que las posibilidades de éxito se magnifiquen grandemente y aparentemente estén a su alcance. Yo uso la palabra aparentemente para hacer una importante distinción entre los dos grupos de traders, para aquellos que han aprendido a ser consistentes o que han roto a través de lo que yo llamo el umbral de la consistencia. El dinero no solo está a su alcance, sino que puede considerarse prácticamente bajo su voluntad. Estoy seguro de que algunos encuentran esta declaración chocante o difícil de creer,
Pero es verdad, existen algunas limitaciones, pero en su mayor parte el dinero fluye a las cuentas de estos traders con tal facilidad y tan poco esfuerzo que literalmente altera las mentes de la mayoría de la gente. Sin embargo, para los traders, que no han evolucionado en este selecto grupo, la palabra aparentemente quiere decir exactamente lo que esto implica. Parece como si la consistencia o el éxito último que ellos desean estuvieran al alcance de la mano o a su alcance, pero justo antes de que esto ocurra, se escabulle o se evapora ante sus ojos una y otra vez. La única cosa sobre el trading compatible con este grupo es el dolor emocional. Sí, sin duda han tenido momentos de euforia, pero no es una exageración decir que la mayor parte del tiempo están en un estado de temor, de ira, de frustración, de ansiedad, decepción, traición y pesar. Entonces, ¿qué separa estos dos grupos de traders? ¿Es la inteligencia? ¿Son los ganadores consistentes simplemente más inteligentes que todos los demás? ¿Trabajan con mayor ahínco? ¿Son mejores analistas o tienen acceso a mejores sistemas de trading? ¿Poseen características inherentes a su personalidad que hace más difícil para ellos enfrentarse a las intensas presiones del trading? Todas estas posibilidades parecen bastante lógicas, excepto cuando usted considera que en la industria del trading fracasan también algunos de los más brillantes y más dotados de la sociedad. El grupo más numeroso de perdedores consistentes se compone principalmente de los médicos, abogados, ingenieros, científicos, directores generales, ricos jubilados y empresarios. Además, la mayor parte de los mejores analistas del mercado son los peores traders inimaginables. Inteligencia y un buen análisis de mercado contribuirán sin duda al éxito, pero no son los factores definitivos que separan a los ganadores consistentes de todos los demás. Bueno, si no es inteligencia o mejores análisis, entonces ¿qué podría ser? Después de haber trabajado con algunos de los mejores y algunos de los peores traders en el negocio y haber ayudado a algunos de los peores a convertirse en algunos de los mejores, puedo afirmar sin lugar a dudas que hay razones específicas de por qué los traders consistentemente exitosos superan a los demás. Si tuviera que resumir a la totalidad de esas razones en una sola, quisiera decir simplemente que los mejores traders piensan diferente del resto. Sé que no suena muy profundo, pero tiene profundas implicaciones si se tiene en cuenta lo que significa pensar de forma diferente. En un u otro grado, todos nosotros pensamos de forma diferente a todos los demás. Es posible que no siempre seamos conscientes de este hecho, ya que parece natural pensar que otras personas compartan nuestras percepciones y la interpretación de eventos. De hecho, esta suposición sigue pareciendo válida hasta en un desacuerdo básico, fundamental, con alguien sobre algo que ambos hayan experimentado. Además de nuestros rasgos físicos, el modo en que pensamos nos hace únicos, probablemente aún más únicos que nuestros rasgos físicos. Volvamos a los traders. ¿Qué diferencia el modo de pensar de los mejores traders en contraposición a la forma en que esos que todavía están luchando piensan? Si bien los mercados se pueden describir como un escenario con un sinfín de oportunidades, al mismo tiempo se enfrentan a la persona con algunas de las más adversas condiciones psicológicas a que se puede exponer usted mismo. En algún punto, todo el que negocia aprende algo sobre los mercados que indicará cuándo las oportunidades existen. Pero el hecho de saber identificar una oportunidad de comprar o vender no significa que usted haya aprendido a pensar como un trader. La característica que separa a los ganadores consistentes de todos los demás es la siguiente. Los ganadores han alcanzado un conjunto único de actitudes que les permite seguir siendo disciplinados, enfocados y sobre todo confiados a pesar de las condiciones adversas. Como resultado de ello, ya no son susceptibles a los temores comunes del trading y los errores que afectan a todos los demás. Todos los traders acaban aprendiendo algo sobre los mercados. Muy pocos traders aprenden las actitudes que son absolutamente esenciales para convertirse en un ganador. Así como la gente puede aprender a perfeccionar la técnica adecuada para los movimientos de balanceo en un club de golf o una raqueta de tenis, su consistencia o falta de ella, sin lugar a dudas proceden de su actitud. Los traders que han cruzado el umbral de la consistencia, por lo general poseen una gran experiencia plagada de mucho dolor, tanto emocional como financiero, antes de adquirir el arsenal de actitudes que les permita funcionar eficazmente en el entorno del mercado. Las raras excepciones suelen ser los que han nacido de familias exitosas en el trading o los que iniciaron sus carreras como traders bajo la dirección de alguien que entendió la verdadera naturaleza del trading y, más importante aún, sabía cómo enseñarlo. ¿Por qué el dolor emocional y el desastre financiero son comunes entre los traders? La respuesta simple es que la mayoría de nosotros no tenemos la suerte de iniciar nuestra carrera de traders con la debida orientación. Sin embargo, las razones van mucho más allá de esto. He pasado los últimos 17 años descifrando la dinámica psicológica del trading para poder desarrollar métodos efectivos para la enseñanza de los principios del éxito. Lo que he descubierto es que el trading está lleno hasta el tope de paradojas y contradicciones que pienso lo hacen extremadamente difícil de aprender para tener éxito. De hecho, si tuviera que elegir una palabra que encierra la naturaleza del trading, sería paradoja.
Según el diccionario, una paradoja es algo que parece tener cualidades contradictorias o que es contrario a la creencia común o general de lo que tiene sentido para la gente. El desastre financiero y emocional es común entre los traders, porque muchas de las perspectivas, actitudes y principios que de otra manera tendrían sentido y trabajarían bastante bien en nuestras vidas diarias tienen el efecto contrario en el trading. Aquí simplemente no funcionan. Ignorando esto, la mayoría de personas comienza sus carreras con una falla fundamental en la comprensión de lo que significa ser trader, las habilidades que están involucradas y la profundidad en la que los conocimientos deben desarrollarse. He aquí un buen ejemplo de lo que estoy hablando. El trading es en sí intrínsecamente arriesgado. Que yo sepa, el trading no garantiza un buen resultado, por lo que la posibilidad de equivocar sin perder dinero está siempre presente. Así que cuando usted pone una operación, ¿literalmente se considera usted un tomador de riesgos? Aunque esto pueda sonar como un truco de la pregunta, no lo es. La respuesta lógica a la pregunta sería inequívocamente sí. Si yo participara en una actividad que es intrínsecamente arriesgada, entonces debo ser un tomador de riesgo. Esta es una hipótesis perfectamente razonable que cualquier trader puede formular. De hecho, prácticamente todos los traders aceptan este supuesto y la mayoría de ellos se sienten orgullosos de sentirse a sí mismos tomadores de riesgo. El problema es que esta suposición no puede estar más lejos de la verdad. Por naturaleza, cualquier trader está tomando un riesgo cuando coloca una posición en el mercado, pero eso no significa que usted esté realmente aceptando ese riesgo. En otras palabras, todas las rutas son de riesgo porque los resultados son probables y no están garantizados. Pero realmente la mayoría de los traders creen que están tomando un riesgo cuando toman una posición en el mercado. ¿Han aceptado realmente que el trading no tiene resultados probables garantizados? Además, ¿han aceptado plenamente las posibles consecuencias? La respuesta es inequívocamente no. La mayoría de los traders no tienen absolutamente ningún concepto de lo que significa ser un tomador de riesgos, en la forma en que el trader exitoso piensa en situación de riesgo. Los mejores traders no solo asumen el riesgo, sino que también han aprendido a aceptar y apropiarse de ese riesgo. Hay una enorme diferencia psicológica entre el supuesto que usted sea un tomador de riesgos y transitar en las rutas aceptando plenamente los riesgos inherentes a cada tarde. Aceptar plenamente los riesgos tendrá profundas implicaciones en el incremento de su equity. Los mejores traders pueden poner una operación sin el menor asomo de vacilación o conflicto, e igual de libremente y sin la menor vacilación o conflicto, admiten que no está funcionando. Ellos pueden salir del trading incluso con una pérdida y no manifestarán la más mínima señal de malestar emocional. En otras palabras, los riesgos inherentes al trading no motivan a los mejores operadores a perder su disciplina, el enfoque o su sentido de confianza. Si no están en condiciones de operar sin el menor malestar emocional posible, específicamente el miedo, entonces no han aprendido a aceptar los riesgos inherentes al trading. Este es un gran problema, porque al grado que no han aceptado el riesgo, es el mismo grado en que querrán evitarlo. Intentar evitar algo que es inevitable tendrá efectos desastrosos sobre su capacidad para operar con éxito. Aprender a aceptar realmente los riesgos en cualquier esfuerzo puede ser difícil, pero es extremadamente difícil para los traders, sobre todo teniendo en cuenta lo que está en juego. ¿Cuáles son, por lo general, la mayoría de los miedos, además de morir o hablar en público? Sin duda, perder dinero. Y estar equivocado, estar en un rango cercano a la parte superior de la lista. Admitir que estamos mal y perder el dinero que teníamos para arrancar puede ser extremadamente doloroso y, desde luego, algo que debemos evitar. Sin embargo, como traders, nos enfrentamos con estas dos posibilidades prácticamente a cada momento que nos encontramos en una operación. Ahora, usted puede estar diciéndose a sí mismo, aparte del hecho de que me duele tanto, es natural que no quiera sentirme mal y perder algo, por lo que estoy dispuesto a hacer todo lo que pueda para evitarlo. Y estoy de acuerdo con usted, pero también es esta tendencia natural la que hace al trading algo extremadamente difícil. El trading nos presenta una paradoja fundamental. ¿Cómo podemos seguir siendo disciplinados, centrados y confiados de cara a la constante incertidumbre? Cuando haya aprendido a pensar como un trader, es exactamente lo que usted será capaz de hacer. Aprender a redefinir sus actividades en el trading de manera que le permita aceptar por completo el riesgo es la clave para pensar como un trader exitoso. Aprender a aceptar el riesgo es una habilidad del trader, la más importante habilidad que se puede aprender. Sin embargo, es raro que los traders se centren en su desarrollo, o le presten cualquier atención o realicen cualquier esfuerzo para aprenderla. Cuando se aprende la habilidad comercial, la aceptación del riesgo, el mercado no será capaz de generar información que se pueda definir o interpretar como dolorosa. Si la información que genera el mercado no tiene el potencial de causar dolor emocional, no hay nada que evitar. Es solo información, diciéndole que lo que ve son posibilidades. Esto es un objetivo de una perspectiva que no es sesgada o distorsionada porque usted tenga miedo de lo que va a ocurrir o no ocurrir. Estoy seguro de que no hay un solo trader que antes de leer este libro no se haya metido en traders demasiado pronto
pronto o antes de que el mercado haya generado una señal, o demasiado tarde mucho después de que el mercado ha generado una señal. ¿Qué trader nos ha convencido a sí mismo tercamente de no tomar una pérdida y posteriormente esta se convertiría en una más grande? O ha cerrado las operaciones ganadoras demasiado pronto o se encontró a sí mismo como un trade ganador, pero no tomó ningún beneficio y a continuación se convirtió en perdedor o corrió el stop loss más cerca de su punto de entrada y el mercado se devuelve en su dirección. Estos son solo algunos de los muchos errores que los traders perpetúan una y otra vez. No se trata de que el mercado genere esos errores, es decir, estos errores no provienen del mercado. El mercado es neutral, en el sentido de que se mueve y genera información sobre sí mismo. Se mueve y proporciona información a cada uno de nosotros, con la oportunidad de hacer algo. Pero eso es todo. Los mercados no tienen ningún poder sobre la única manera en que cada uno de nosotros percibe e interpreta esta información, o control sobre las decisiones y acciones que tomemos como consecuencia de ello. Los errores que menciono son estrictamente el resultado de lo que yo llamo actitudes y perspectivas defectuosas del trading. Actitudes defectuosas que fomentan el miedo en lugar de la fe y la confianza. Creo que no podría exponer la diferencia entre los ganadores consistentes y todos los demás, simplemente más que con esto. Los mejores traders no tienen miedo, y no lo tienen porque han desarrollado actitudes que les otorgan el mayor grado de flexibilidad mental al flujo de entrada y salida del trade, sobre la base de lo que el mercado está diciendo acerca de las posibilidades y de su perspectiva. Al mismo tiempo, han desarrollado las mejores actitudes que les impiden actuar en forma temeraria. Todo el mundo tiene miedo, en cierta medida. Cuando no lo tienen, se desarrolla la tendencia a convertirse en imprudentes y crean un tipo de experiencia que por sí mismos les causa miedo a partir de ese momento. El 95% de los errores que pueda cometer y que hacen que su dinero se evapore justo delante de sus ojos se derivan de sus actitudes acerca de estar equivocado, perder dinero, dejar pasar oportunidades y dejar dinero sobre la mesa. Estos son los que yo llamo los 4 principales miedos del trader. Ahora, usted puede estar diciéndose a sí mismo, estoy confundido con esto. Siempre he pensado que los traders deben tener un saludable temor a los mercados. Una vez más, se trata de un razonamiento perfectamente lógico, pero cuando se ven a negociar con sus miedos, estos actuarán en contra suya de tal manera que puede suceder que aquello de lo que usted tiene miedo realmente ocurra. Si usted tiene miedo de equivocarse, el miedo tomará una decisión sobre su percepción de la información que le está dando el mercado haciéndole cometer un error. Cuando se tiene miedo, no existen otras posibilidades. No se puede percibir otras posibilidades o actuar sobre ellas correctamente. E incluso si se lograran percibir porque el miedo es inmovilizador. Físicamente, hace que nos congelemos o que corramos. Mentalmente, reduce nuestro centro de atención al objeto de nuestro miedo. Esto significa que los pensamientos sobre otras posibilidades, así como otra información disponible del mercado, queden bloqueados. Usted no pensará en todas las cosas racionales que ha aprendido sobre el mercado hasta que se le haya pasado el miedo y el evento que lo produjo haya terminado. Entonces usted pensará para sí mismo, yo sabía esto, ¿por qué no pensé en ello entonces? ¿O por qué no podía actuar sobre ello entonces? Es extremadamente difícil percibir que la fuente de estos problemas es nuestra propia actitud inadecuada, la cual hay que temer por lo insidiosa. Muchos de los patrones de pensamiento que afectan negativamente a nuestros interlocutores comerciales son una consecuencia natural de la manera en que fuimos educados para pensar y ver el mundo. Estas ideas y estos patrones están tan profundamente arraigados que rara vez se nos ocurra a nosotros pensar que la fuente de nuestras dificultades internas en el trading se derivan de nuestro estado mental. De hecho, parece mucho más natural ver el origen de un problema como externo en el mercado, porque se siente como si el mercado fuera la causa de nuestro dolor, frustración e insatisfacción. Evidentemente estos son conceptos abstractos y desde luego no algo que la mayoría de los traders vaya a preocupar. Sin embargo, comprender la relación entre las creencias, actitudes y la percepción es tan fundamental para el trading como aprender a servir lo es para el tenis o como aprender el swing lo es para el golf. Dicho de otro modo, la comprensión y el control de su percepción de la información sobre el mercado es importante solo en la medida en que usted quiere lograr resultados consistentes. Digo esto porque hay algo más sobre el trading que es tan cierto como la declaración que acabo de hacer. No tiene que saber algo sobre usted mismo o los mercados para ganar en el trading. Al igual que usted no tiene que saber la forma adecuada para hacer un swing de raqueta en el tenis o en el golf a fin de conseguir un buen disparo del lado al lado de la cancha. La primera vez que jugaba al golf, me salieron varios buenos disparos a lo largo del juego, a pesar de que yo no había aprendido alguna técnica en particular, pero mi puntuación fue todavía más de 120 en los 18 hoyos. Obviamente, para mejorar mi puntuación global, yo tenía que aprender la técnica.
Por supuesto, lo mismo ocurre con el trading. Necesitamos técnica para lograr la consistencia. ¿Pero qué técnica? Esto es verdaderamente uno de los aspectos más desconcertantes de aprender de manera efectiva en el trading. Si no tenemos conocimiento o no entendemos cómo nuestras creencias y actitudes afectan nuestra percepción de la información sobre el mercado, pareciera como si el comportamiento del mercado fuera el que estuviera provocando la falta de consistencia. Como resultado, la razón nos diría que la mejor manera de evitar pérdidas y convertirnos en ganadores consistentes sería obteniendo más información sobre los mercados. Este poco lógico razonamiento es una trampa en que casi todos los traders caen en algún momento, y parece tener un perfecto sentido. Sin embargo, este enfoque no funciona. El mercado solo ofrece a menudo demasiados conflictos y variables a considerar. Por otra parte, no hay límites para el comportamiento del mercado. Él puede hacer cualquier cosa en cualquier momento. De hecho, cada persona que comercia en el mercado es una variable en sí misma, y se puede decir que cualquier trader puede hacer prácticamente que cualquier cosa ocurra en el mercado. Esto significa que no importa cuánto ha aprendido usted sobre el comportamiento del mercado, no importa cuán brillante analista sea, nunca sabrá lo suficiente como para prever todas las maneras posibles en que el mercado puede hacer que se equivoque o hacer que pierda dinero. Así que si tiene miedo de equivocarse o perder dinero, significa que usted nunca aprenderá lo suficiente como para compensar los efectos negativos que estos temores tendrán sobre su capacidad para ser objetivo y actuar sin vacilaciones. En otras palabras, usted no será fuerte ante la incertidumbre constante. La difícil y fría realidad del trading consiste en que cada operación tiene un resultado incierto. A menos que aprenda a aceptar por completo la posibilidad de un resultado incierto, intentará ya sea consciente o inconscientemente evitar cualquier posibilidad que pueda ser dolorosa. En el proceso, se somete a sí mismo a cualquier número de costosos errores autogenerados. Ahora, no estoy sugiriendo que no necesitamos alguna forma de análisis del mercado o una metodología para definir oportunidades y que nos permite reconocerlas. Sin embargo, más análisis de mercado no es el camino a resultados consistentes, ya que no resolverá los problemas creados por la falta de confianza, la falta de disciplina o poca concentración. Cuando usted opera desde la premisa que más o mejores análisis crearán consistencia, igual será desilusionado o engañado por el mercado, una y otra vez, por algo que no vio o que no le prestó atención. Sentirá que no puede confiar en el mercado, pero la realidad es que no puede confiar en sí mismo. La confianza y el miedo son estados mentales contradictorios que se derivan de nuestras creencias y actitudes. Para desenvolverse en un entorno en el que fácilmente se puede perder más de lo que se pretendía arriesgar, se requiere tener absoluta confianza en sí mismo. Sin embargo, usted no será capaz de lograr esa confianza hasta que haya entrenado su mente para anular su inclinación natural a pensar en formas que son contraproducentes para ser un trader consistentemente exitoso. Aprender a analizar el comportamiento del mercado no es el camino adecuado. Usted tiene dos opciones. Puede intentar eliminar el riesgo aprendiendo tantas variables del mercado como sea posible. Llamo esto el agujero negro del análisis porque este es el camino a la mayor frustración. O bien puede aprender a redefinir sus actividades de trading de tal forma que usted realmente acepte el riesgo y entonces ya no tenga miedo. Cuando haya alcanzado un estado mental en el que verdaderamente acepte el riesgo, usted no interpretará la información sobre el mercado en forma dolorosa. Cuando haya logrado esto, usted también eliminará la tendencia a racionalizar, dudar, apurarse a apretar el gatillo, esperar que el mercado le dé dinero o que lo salve de su inhabilidad para cortar las pérdidas. Deberá aprender a ajustar sus actitudes y creencias sobre trading, de tal manera que pueda operarse en una pizca de miedo, pero al mismo tiempo mantener una estructura mental en su lugar que no le permita volverse irresponsable. Para ser el trader exitoso en que quiere convertirse, haga una proyección de sí mismo y hágala crecer dentro de usted. El crecimiento implica la expansión y aprendizaje, así como la creación de una nueva forma de expresión de usted mismo. Esto es cierto incluso si usted es ya un trader acertado y está leyendo este libro para ser más exitoso. Muchas de las nuevas formas en que usted aprenderá a expresarse entrarán en conflicto directo con las ideas y creencias que actualmente tiene sobre la naturaleza del trading. Usted puede o no ser ya consciente de algunas de estas creencias. En cualquier caso, su verdad sobre la naturaleza del trading sostiene que debe mantener las cosas exactamente de la forma en que están, a pesar de sus frustraciones y resultados insatisfactorios. Estos argumentos internos son naturales. Mi objetivo en este libro es ayudarle a resolver estos conflictos tan eficientemente como sea posible. Su disposición a considerar otras posibilidades obviamente hacen el proceso de aprendizaje más rápido y sencillo. Capítulo 2. Los encantos y los peligros del trading. En enero de 1994, se me pidió que hablara en una conferencia de trading en Chicago, patrocinada por el Future Magazine. En uno de los almuerzos,
Me senté junto a un editor de una de las principales editoriales de libros sobre trading. Estábamos teniendo una animada conversación acerca de por qué tan pocas personas tienen éxito en el trading. En un momento dado, el editor me preguntó si una posible explicación para este fenómeno pudiera ser que las personas hacen trading por razones equivocadas. El atractivo. Tuve que detenerme por un momento a pensar en ello. Estoy de acuerdo en que muchas de las razones típicas de personas motivadas para el trading son la acción, la euforia, el deseo de ser un héroe, la atención que pueden llamar sobre sí mismos por ganar, o la autolástima que viene de perder y crea problemas que en última instancia quitarían mérito a los traders y al interés global por el éxito. Pero la verdadera atracción subyacente al trading es mucho más fundamental, más universal. La verdadera atracción que presenta el trading es que esta actividad ofrece al individuo una libertad ilimitada de expresión creativa, una libertad de expresión que nos ha sido negada a la mayoría de nosotros durante la mayor parte de nuestras vidas. Por supuesto, el editor me preguntó qué quería decir con ello. Le expliqué que en el ambiente del trading nosotros creamos la mayoría de las reglas. Hay muy pocas restricciones o límites sobre cómo elegimos expresarnos a nosotros mismos, ya que las posibilidades que existen sobre cómo manejarse en el trading son virtualmente ilimitadas. Por supuesto que hay algunos trámites, como tener que convertirse en miembro de alguna casa comercial o cumplir con los requisitos financieros mínimos para participar en un encuentro empresarial, etc. Pero de otro modo, una vez que se den las condiciones para empezar a cotizar, las posibilidades que existen para actuar son prácticamente ilimitadas. Le doy un ejemplo de un seminario al que asistí hace varios años. Alguien calculó que si combinaba bonos, opciones de bonos y bonos en efectivo, habría más de 8 millones de combinaciones posibles. Ahora, añada el calendario basado en consideraciones sobre la forma de leer y revalidar las condiciones del mercado. Las diversas formas de trading se convierten en prácticamente ilimitadas. El redactor hizo una pausa durante un momento y me preguntó, ¿pero por qué teniendo acceso a un ambiente tan sin restricción, fracasan constantemente? Y yo le respondí, porque las posibilidades ilimitadas, junto con la libertad ilimitada para tomar ventaja de esas posibilidades, someten al individuo a desafíos psicológicos únicos y especializados. Desafíos que muy pocas personas están apropiadamente equipadas para manejar. La libertad es maravillosa, todos la queremos naturalmente, pero eso no significa que tengamos los recursos psicológicos apropiados para operar de manera efectiva en un ambiente que tiene muy pocos límites y donde el potencial de hacernos enorme daño a nosotros mismos está siempre presente. Casi todos necesitamos hacer ajustes mentales, sin importar nuestra educación, inteligencia o cuán exitosos hemos sido en otros emprendimientos. Estos ajustes tienen que ver con crear la estructura mental interna que le dé al trader el mayor nivel de balance entre la libertad para hacer cualquier cosa y el potencial que existe de experimentar el daño psicológico o financiero que podría ser el resultado directo de esa libertad. Crear esa estructura mental puede ser bastante difícil, sobre todo porque choca con las creencias que ya tenemos. Pero para aquellos de nosotros que queremos ser traders, la dificultad de crear la estructura mental adecuada es invariablemente agravada por la acumulación de resistencia mental que comienza a desarrollarse en las primeras etapas de nuestras vidas. Haber nacido en algún tipo de entorno social o sociedad, ya sea una familia, ciudad, estado o país, implica la existencia de una estructura social que maneja sus reglas, restricciones, límites y un conjunto de creencias que se convierten en un código de conducta que limita la forma en que los individuos dentro de esa estructura social pueden o no expresarse. Por otra parte, la mayoría de las limitaciones de la estructura social se establecieron antes de nacer. En otras palabras, cuando nosotros llegamos aquí, la mayor parte de la estructura social que rige nuestra expresión individual ya estaba en su lugar y bastante arraigada. Es fácil ver por qué la necesidad de la estructura social y la necesidad de libre expresión pueden entrar en conflicto. Toda persona que quiere dominar el arte del trading se enfrenta a uno de esos conflictos fundamentales. Hay una característica, una forma personal de expresión común a todo niño nacido en este planeta, independientemente de la ubicación, la cultura o situación social en que haya nacido. Esta es la curiosidad. Todo niño es curioso. Todo niño está deseoso de aprender. Ellos pueden ser descritos un poco como máquinas de aprendizaje.
Se considera la naturaleza de la curiosidad en su nivel más fundamental, como una fuerza interior dirigida, lo que significa que no hay necesidad de motivar a un niño para aprender algo. Por su propia cuenta y en forma natural, los niños exploran su entorno. Es más, este eje de fuerza dirigida también parece tener su propio programa. En otras palabras, a pesar de que todos los niños son curiosos, no todos son naturalmente curiosos acerca de las mismas cosas. Hay algo dentro de cada uno de nosotros que dirige nuestra conciencia. E incluso los bebés parecen saber lo que quieren o no quieren. Cuando los adultos intuyen esta singular cualidad de la visualización de la individualidad expresada por un infante, por lo general, se sorprenden porque asumen que los infantes no tienen nada dentro de ellos que los haga únicos. ¿De qué manera podrían expresar los bebés individualidad por lo que en su entorno los atrae o repele? Tienen una fuerza interior que los orienta a lo que los atrae naturalmente. Estos atractivos naturales son simplemente aquellas cosas o personas sobre las que sentimos un físico o apasionado interés. El nuestro es un mundo muy diverso, que ofrece a cada uno de nosotros mucho que aprender y experimentar. Pero eso no significa que cada uno de nosotros tenga un apasionado interés por conocer o experimentar todo lo que encuentre. Hay algún mecanismo interno que los hace naturalmente selectivos. Si piensa en ello, estoy seguro de que podría hacer una lista con muchas cosas que para usted no tendrían absolutamente ningún interés. También puede hacer otra lista de las cosas que son solo marginalmente interesantes para usted. Finalmente, usted podría hacer la lista de todo lo que para usted tiene un interés apasionado. Elaborando estas listas es como los más pequeños aumentan los niveles de estrés. ¿De dónde viene ese apasionado interés? Mi opinión personal es que se trata del nivel más profundo de nuestro ser, a nivel de nuestra verdadera identidad. Proviene de la parte que existe más allá de las características y rasgos de personalidad que se adquieren como resultado de nuestra crianza social. Los peligros. Es en el nivel más profundo de nuestro ser que el potencial de conflicto existe. La estructura social en la que nacemos puede o no ser sensible a estas necesidades e intereses interiores. Por ejemplo, usted puede haber nacido en una familia de atletas extremadamente competitivos, pero sentir un apasionado interés por la música clásica o el arte. Usted puede incluso tener capacidad atlética natural, pero no tiene un verdadero interés en participar en eventos atléticos. ¿Hay alguna posibilidad de conflicto aquí? En una familia típica, la mayoría de los miembros podrían ejercer una gran presión sobre usted para que siga los pasos de sus hermanos, hermanas o padres. Ellos hacen todo lo posible para enseñarle la mejor forma de llegar a desarrollar su capacidad atlética. Ellos lo desalentarán en una búsqueda de cualquier otra índole. Posiblemente usted acepte lo que quieren, porque no quiere ser condenado al ostracismo, pero al mismo tiempo hace solo lo justo que ellos quieren sin ir más allá, a pesar de todo lo que les ha aprendido, y que lo podrían convertir en un atleta. El problema es que siente que eso no es para usted. Los conflictos que se derivan de lo más profundo de nuestro ser no son en absoluto infrecuentes. Yo diría que muchos, si no la mayoría de las personas, crecen en una familia y entorno cultural que le da poco o ningún apoyo mental a la forma que queremos manifestarnos como somos nosotros mismos. Esta falta de apoyo no es simplemente una falta de aliento, puede ser tan profundo como la negación pura y simple de alguna forma en particular de expresión que queremos mostrar. Por ejemplo, echemos un vistazo a una situación común. Un niño que por primera vez en su vida le muestran un florero en una mesa. Él es curioso por naturaleza, lo que significa que hay una fuerza interior que lo obliga a experimentar con ese objeto. En cierto sentido, es como si esta fuerza creara un vacío en su mente, que tiene que ser llenado con el objeto de su interés. Por lo tanto, se centra en el florero y con intención deliberada avanza por toda la vasta extensión del piso de la sala hacia la mesa, llega hasta el borde y se levanta sobre sus pies. Con una mano se apoya firmemente sobre la mesa para mantener el equilibrio. Su otra mano toca esta cosa que nunca había visto. Justo en ese momento se oye un grito desde el otro lado de la habitación. ¡No! ¡No toques eso! Iniciativa frustrada. El niño cae de nuevo sobre sus nalgas y comienza a llorar. Obviamente esta es una situación muy común y completamente inevitable. Los niños no tienen absolutamente ninguna idea de qué los puede perjudicar o lo valioso que un florero puede ser. De hecho, el aprendizaje de lo que es seguro y lo que no lo es, y el valor de las cosas, son importantes lecciones que el niño aún debe aprender. Sin embargo, la dinámica psicológica es sumamente importante en el efecto directo.
que aquí tiene sobre nuestra capacidad de crear el tipo de disciplina y el enfoque necesario para desarrollarnos de manera efectiva más adelante en la vida. ¿Qué sucede cuando se nos niega la oportunidad de expresarnos en la forma en que queremos? ¿O estamos obligados a expresarnos de una manera que no se corresponde con nuestro proceso de selección natural? Esta experiencia crea malestar. Ser uno del montón implica un desequilibrio. ¿Pero qué es exactamente lo que está fuera de equilibrio? Para que algo estuviera en desequilibrio, tiene que haber algo que esté en equilibrio, y así haya igualdad de proporciones. Ese algo es el grado relativo de correspondencia que debe existir entre nuestra estructura mental interior y el entorno exterior donde se desarrollan nuestras vidas. En otras palabras, que nuestras necesidades y deseos se generen en nuestro entorno mental y que se satisfagan en el medio ambiente exterior. Si estos dos ambientes se encuentran en correspondencia los unos con los otros, estamos en un estado de equilibrio interior y experimentamos un sentimiento de satisfacción o felicidad. Si estos ambientes no están en correspondencia, sentimos insatisfacción, ira y frustración, o lo que comúnmente se llama el dolor emocional. Ahora, ¿por qué el hecho de no conseguir lo que queremos o que se nos niega la libertad de expresarnos de alguna manera particular nos lleva a esa experiencia del dolor emocional? Mi teoría personal es que las necesidades y deseos crean vacíos mentales. El universo en que vivimos tiene una tendencia natural a no tolerar un vacío y tratar de llenarlo, siempre que se presente. El filósofo Spinoza observó hace siglos: la naturaleza aborrece el vacío. Succiona el aire de una botella y su lengua y sus labios adhieren a la boca de la botella, porque usted ha creado un desequilibrio, el vacío, que ahora intenta ser llenado. ¿Cuál es la dinámica detrás de la expresión "la necesidad es la madre de todas las invenciones"? El reconocimiento de que la necesidad crea un vacío mental que el universo llena de pensamientos inspiradores. Los pensamientos, a su vez, pueden inspirar el movimiento y la expresión que se traduce en la satisfacción de esa necesidad. En este sentido, creo que nuestro entorno mental funciona como el universo en general. Una vez que reconocemos una necesidad o deseo, nos dedicamos a llenar ese vacío, basados en una experiencia del medio ambiente exterior. Si se nos niega la oportunidad de conseguir el objeto de esa necesidad o deseo, entonces literalmente sentimos como si nosotros no perteneciéramos a ese entorno o que nos faltara algo y entramos en un estado de desequilibrio emocional o dolor. ¿Nuestra mente también aborrece el vacío una vez que uno ha sido creado? Quítele un juguete a un niño que aún no haya terminado de jugar, independientemente de lo buenas que sean sus razones para hacerlo. Y la respuesta universal será dolor emocional. Cuando cumplimos 18 años hemos estado en la Tierra aproximadamente 6.570 días. En promedio, ¿cuántas veces al día un niño típico escucha declaraciones como "no, no, 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 eso no se puede hacer, no se puede hacer de esta manera, hazlo de esta otra manera, ahora no, déjame pensarlo, me mantendré informado, no se puede hacer, qué es lo que tú te estás pensando, tienes que hacerlo, no tienes otra opción"? Estas son solo algunas de las formas relativamente agradables en que a todos nosotros se nos niega la expresión individual cuando crecemos. Incluso si solo escuchó estas declaraciones una o dos veces al día, todavía asciende a varios miles de denegaciones al momento de llegar a la edad adulta. Llamo a esas clases de experiencias impulsos denegados, y se basan en una necesidad interior originada en la parte más profunda de nuestra identidad. ¿Qué sucede con todos estos impulsos que se han negado y dejado sin cumplir? ¿Desaparecen? Ellos pueden conciliarse de alguna manera si nosotros o alguien hace algo para poner nuestro entorno mental de nuevo en equilibrio. ¿Qué puede poner nuestro entorno mental de nuevo en equilibrio? Hay una serie de técnicas. La más natural, especialmente para un niño, es simplemente llorar. Llorar es un mecanismo natural, un propósito de la naturaleza, para la conciliación de los impulsos negados y que no se cumplieron. Investigadores científicos han encontrado que las lágrimas están compuestas de iones con carga negativa. Si se permite que tome su curso natural, el llanto expulsa la energía negativa de nuestras mentes y nos lleva de nuevo a un estado de equilibrio, aun si el impulso original nunca fue cumplido. El problema es que la mayor parte del tiempo a estos acontecimientos no se les permite tomar su curso natural, y la denegación de impulsos nunca se reconcilia, por lo menos no mientras somos todavía niños. Hay muchas razones por las cuales a los adultos no les gusta cuando a sus hijos, especialmente niños, lloran, y hacen todo lo posible para desalentar este comportamiento. No hay razones para que los adultos no se molesten en explicar a los niños por qué se ven obligados a hacer algo que ellos no quieren hacer. Aun cuando los adultos lo intentan, no hay garantías que serán suficientemente eficaces para conciliar el desequilibrio. ¿Qué sucede si estos impulsos no son conciliados? Se acumulan y terminan por lo general manifestándose en cualquier número de adicciones y patrones de comportamiento compulsivos. Una regla de oro es:
Los deseos que fueron privados de algún modo cuando niños pueden convertirse fácilmente en adicciones en la edad adulta. Por ejemplo, muchas personas son adictas a la atención. Me refiero a la gente que hace de todo, nada más para llamar la atención sobre sí mismos. La principal razón para hacer esto es que ellos creen que o bien no recibieron suficiente atención cuando eran jóvenes, o no la reciben cuando es importante para ellos. Y en cualquier caso, la privación se convierte en energía emocional sin resolver y les obliga a comportarse de forma que satisfaga su adicción. Lo importante para nosotros acerca de estos impulsos negados, no conciliados, que existen en todos nosotros, es entender la forma en que afecta nuestra capacidad de mantenernos enfocados y tomar medidas disciplinarias, de acuerdo a nuestro enfoque para el trading. La seguridad. Para operar eficientemente en el ambiente del trading, necesitamos de reglas y límites que guíen nuestro comportamiento. Se trata de un hecho simple, que en el trading existe un potencial enorme para hacernos daño a nosotros mismos y que los daños se pueden generar de forma proporcional a lo que uno piense que es posible. Existen muchas situaciones en el trading en que el riesgo de pérdida es ilimitado. Para evitar la posibilidad de hacernos daño, tenemos que crear una estructura interna en la forma de una disciplina mental especializada y una perspectiva que nos guíe para que siempre actuemos de manera tal que nos beneficie. Esta estructura tiene que existir dentro de nosotros mismos, ya que a diferencia de lo que sucede en la sociedad, donde debemos movernos según reglas impuestas, acá el mercado no nos da reglas. Los mercados proporcionan la estructura en forma de un modelo de comportamiento que indica cuando una oportunidad de comprar o vender se presenta, pero ahí termina la estructura, con una simple indicación, y desde la perspectiva de cada individuo, no se han formalizado normas para orientar su comportamiento. En el mercado no hay principios, ni medios, ni finales, a diferencia de cualquier otra actividad. Esta es una distinción muy importante con profundas implicaciones psicológicas. El mercado es como una corriente en movimiento constante, no comienza ni espera, ni se detiene. Aun cuando los mercados están cerrados, los precios siguen moviéndose. No hay regla que diga que los precios de cierre serán iguales a los de apertura. Nada de lo que hacemos en la sociedad nos prepara para funcionar eficientemente en un ambiente tan libre de límites. Aún los juegos de azar tienen estructuras que los hacen diferentes al trading y por lo tanto mucho menos peligrosos. Por ejemplo, si decide jugar al blackjack, lo primero que debe hacer es definir su riesgo. Esta es una lección que estamos forzados a hacer por las reglas del juego. De lo contrario, no podemos jugar. En el trading, nadie, excepto usted mismo, lo forzará a definir su riesgo antes de operar. Definir el riesgo de antemano lo forzará a enfrentar la realidad de que cada trade tiene una definición probable, significando que puede ser perdedor. Los perdedores consistentes hacen cualquier cosa para evitar aceptar la realidad de que no importa cuán bien se pueda ver un trade, este puede ser perdedor. Sin la presencia de una estructura mental que fuerza al trader a pensar de esta manera, es susceptible a cualquier número de justificaciones, racionalizaciones y lógica distorsionada, que le permitirá entrar en un trade creyendo que no podrá perder, lo que hará que sea irrelevante determinar su riesgo antes de operar. Todos los juegos de azar definen su inicio, continuación o terminación, sobre la base de una secuencia de eventos que determinan el resultado. Una vez que usted decide que va a participar, no puede cambiar, sino que debe esperar hasta el final. En el trading, esto no es cierto. Acá los precios están en constante movimiento. Nada empieza hasta que usted lo decida, dura el tiempo que usted quiera y termina cuando usted lo desee. Sin importar lo que han podido planear o querido hacer, hay un número de factores psicológicos que entran en juego y que causan que se distraiga, cambie de idea, se asuste o tenga excesiva confianza. En otras palabras, hacen que usted se comporte de manera errática y alejada de sus intenciones. Los juegos de azar tienen una forma predeterminada de terminar, que obligan al participante a ser un perdedor activo. Si está en una racha perdedora, solo puede seguir perdiendo si usted decide hacerlo. El final de cada juego es el comienzo de un nuevo juego, y usted participa activamente solo si quiere, de acuerdo con sus activos. El trading formal no tiene fin. El mercado no lo sacará de una operación, a menos que tenga la estructura mental adecuada para poner fin a un trade de una manera que sea siempre para su mayor ventaja, puede convertirse en un perdedor pasivo. Esto significa que una vez que está perdiendo en un trade, usted no tiene que hacer algo para mantener la pérdida, ni siquiera tener que estar atento. Usted puede simplemente hacer caso omiso de la situación, y el mercado tomará todo lo que usted tiene y mucho más. Una de las tantas contradicciones del trading es que ofrece un regalo y una maldición al mismo tiempo. El regalo es que tal vez por primera vez en nuestras vidas estamos en total control de lo que hacemos. La maldición es que no hay reglas o límites externos que guíen o estructuren ese comportamiento. Debemos actuar con autocontrol y autorregulados,
si queremos crear una medida de éxito constante. La estructura que necesitamos para guiar nuestro comportamiento tiene que originarse en nuestra mente, ya que es un acto consciente de libre albedrío. Aquí es donde aparecen varios problemas. Problema: la voluntad de no querer crear reglas. Todavía no he encontrado una persona interesada en el trading que no se resista a la idea de crear un conjunto de normas. La resistencia no siempre es manifiesta, muy por el contrario, generalmente es muy sutil. Por un lado están de acuerdo en que las normas tienen sentido, pero por el otro no tienen realmente ninguna intención de crearlas. Esta resistencia puede ser intensa y tiene una fuente lógica. La mayoría de nuestras estructuras mentales son el resultado de nuestra crianza basada en elecciones hechas por otras personas. En otras palabras, se inculcó en nuestras mentes, pero no provino, no fue creado por nuestras mentes. Esta es una distinción muy importante. En el proceso de inculcar la estructura, muchos de nuestros impulsos naturales para movernos, expresarnos y aprender sobre la naturaleza de nuestra existencia a través de nuestra propia y directa experiencia se nos negó. Muchos de estos impulsos negados nunca se reconciliaron y siguen existiendo dentro de nosotros como frustración, enojo, desilusión, culpa o incluso odio. La acumulación de estos sentimientos negativos actúa como una fuerza dentro de nuestro entorno mental que nos obliga a resistirnos ante cualquier cosa que nos robe la libertad de ser y hacer lo que queramos y cuando queramos. En otras palabras, la razón por la que muchos se sienten atraídos por el trading es en primer lugar la libertad ilimitada de expresión creativa, y es la misma razón por la que sienten una resistencia natural a crear el tipo de normas y límites que puede orientar adecuadamente su comportamiento. Es como si hubiesen encontrado una utopía en la que hay completa libertad, y entonces alguien les toque en el hombro y les diga: «Hey, usted tiene que crear normas, y no solo eso, también tiene que tener la disciplina para cumplirlas». La necesidad de estas reglas tiene sentido, pero es muy difícil generar la motivación para crearlas cuando siempre hemos tratado de evadirlas durante toda la vida. Por lo general, produce mucho dolor y sufrimiento, rompen la fuente de nuestra resistencia a la creación y el cumplimiento de reglas en un régimen comercial que está organizado, es consistente, prudente y refleja directrices de gestión monetaria prudentes. Ahora, esto no significa que usted tiene que conciliar todas las frustraciones y decepciones de su pasado para convertirse en un trader exitoso, porque ese no es el caso, y desde luego no tiene que sufrir. He trabajado con muchos traders que han logrado sus objetivos de consistencia y aún no han hecho nada para conciliar su trabajo atrasado de impulsos denegados. Pero usted debe ser consciente del esfuerzo y el enfoque que debe poner en la construcción del tipo de estructura mental que compense el efecto negativo que los impulsos denegados pueden tener sobre su capacidad para adquirir las habilidades que garantizarán su éxito como trader. Problema: el hecho de no asumir la responsabilidad. El trading puede ser considerado como una opción pura de elección personal, con un resultado inmediato. Recuerde que no pasa nada hasta que decidimos empezar, que dura hasta cuando queramos, no hasta el final, sino hasta cuando decidimos parar. Todas estas entradas, permanencias y salidas del mercado son el resultado de nuestra interpretación de la información disponible y la forma en que elegimos actuar de acuerdo con esa interpretación. Ahora, es posible que deseemos la libertad para tomar decisiones, pero eso no quiere decir que estemos listos y dispuestos a aceptar la responsabilidad de los resultados. Los traders que no están dispuestos a aceptar la responsabilidad por los resultados de sus interpretaciones y acciones se encuentran en un dilema. ¿Cómo participar en una actividad que permite total libertad de acción y al mismo tiempo evitar asumir la responsabilidad por el resultado si las opciones son inesperadas y pueden no ser de su gusto? La dura realidad del trading es que si desea ser consistente, usted tiene que comenzar a partir de la premisa de que no importa cuál sea el resultado, usted será el responsable. Se trata de un nivel de responsabilidad que pocas personas han tenido antes de que decidieran convertirse en traders. La manera de evitar la responsabilidad es adoptar un estilo de trading que es a todos los efectos un juego de azar. Yo defino el trading al azar como un mal planificado trade, en donde nada está previsto en absoluto. Se trata de un enfoque desorganizado que toma en consideración un ilimitado conjunto de variables del mercado que no le permiten saber lo que funciona consistentemente y lo que no. Aleatoriedad no estructurada es la libertad sin responsabilidad. Al operar sin planes bien definidos y con un ilimitado conjunto de variables, es muy fácil tomar una decisión para entrar a un trade que nos gustó, por alguna razón.
Al mismo tiempo, es muy fácil evitar asumir la responsabilidad de los trades, que no resultaron en la forma en que queríamos, porque siempre hay alguna variable que no conocemos y por tanto no podíamos tener un análisis de antemano. Si el comportamiento de los mercados fuera verdaderamente al azar, entonces sería difícil, si no imposible, ser consistentes. Si es imposible ser consistentes, entonces realmente no tenemos que tomar ninguna responsabilidad. El problema con esta lógica es que nuestra experiencia directa de los mercados nos dice algo diferente. El mismo comportamiento presenta las mismas particularidades una y otra vez, y a pesar de que los resultados de cada patrón son aleatorios, el resultado de una serie de pautas es consistente, estadísticamente confiable. Se trata de una paradoja que se resuelve fácilmente siendo disciplinado, organizado y consistente. He trabajado con un sinnúmero de traders que se pasan horas haciendo análisis de mercado y planificando sus rutas de trabajo para el día siguiente y luego, en lugar de operar de acuerdo a lo que pensaban, hacen otra cosa. El trade lo solían poner por ideas o consejos recibidos de amigos o corredores. Probablemente no tengo que decirle que los trades que habían previsto inicialmente, pero los que no entraron, por lo general, fueron los grandes ganadores del día. Este es un ejemplo clásico de cómo llegamos a ser susceptibles al trading no estructurado, o al azar porque queremos evitar la responsabilidad. Cuando actuamos de acuerdo a nuestras propias ideas, ponemos nuestras habilidades creativas a prueba y tenemos una devolución instantánea sobre cómo funcionaron estas ideas. Es muy difícil racionalizar cualquier resultado insatisfactorio. Por el contrario, cuando entramos a un trade sin planificación, es mucho más fácil echar en la culpa al amigo o al broker por sus malas ideas. Hay otra cosa sobre la naturaleza del trading que hace que sea fácil evadir la responsabilidad y nos hace actuar a favor de un trading al azar. Es el hecho de que todo operador tiene el potencial de ser ganador, incluso un gran ganador. Que las grandes ganancias del trading puedan llegarle independientemente de que usted sea un buen o mal analista. El dilema es asumir o no la responsabilidad. Se necesita esfuerzo para crear el tipo de enfoque disciplinado necesario para convertirse en un ganador. Pero como se puede ver, es muy fácil evitar este tipo de trabajo mental a favor de un trading indisciplinado y al azar. Problema: la adicción a las recompensas aleatorias al azar. Varios estudios se han realizado sobre los efectos psicológicos de las recompensas al azar en los monos. Por ejemplo, si se enseña a un mono a hacer una tarea constante y se le recompensa cada vez que haga la tarea, el mono rápidamente aprende a asociar un resultado concreto con los esfuerzos. Si se deja de recompensarlo, dentro de un periodo muy corto de tiempo, el mono simplemente deja de hacer la tarea. No gasta su energía haciendo algo que ahora ha aprendido que no será recompensado. Sin embargo, la respuesta del mono a quitarle la recompensa es muy diferente si usted hace el ensayo con un calendario de recompensas programado desde un punto de vista puramente aleatorio. Cuando usted deja de ofrecer la recompensa, no hay modo alguno de que el mono sepa que nunca más será recompensado por hacer esa tarea. Cada vez que fue recompensado en el pasado, la recompensa llegó como una sorpresa. Como resultado de ello, desde la perspectiva del mono, no hay razón para dejar de seguir haciendo la tarea. El mono sigue haciendo la tarea, aún sin ser recompensado por ello, y lo va a continuar haciendo indefinidamente. No estoy seguro de por qué somos susceptibles de convertirnos en adictos a las recompensas al azar. Si tuviera que adivinar, yo diría que probablemente tiene algo que ver con la euforia por la inyección de productos químicos que se liberan en nuestro cerebro cuando experimentamos una inesperada y agradable sorpresa. Si una recompensa es aleatoria, nunca se sabe con seguridad cuándo se puede recibir. Sin embargo, gastar energía y recursos con la esperanza de experimentar ese maravilloso sentimiento de sorpresa de nuevo no es difícil. De hecho, para muchas personas puede ser muy adictivo. Por otra parte, cuando esperamos un resultado concreto y no nos llega, quedamos decepcionados y nos sentimos mal. Si lo hacemos una vez más y obtenemos el mismo resultado decepcionante, es improbable que sigamos haciendo algo que sabemos que nos causa dolor emocional. El problema con cualquier adicción es que nos deja con la peor opción. Cualquiera que sea el grado de la adicción, domina nuestra mente a tal punto que el centro de nuestra atención y esfuerzos se orientarán hacia el cumplimiento del objeto de la adicción. Otras posibilidades que existan en un momento dado para satisfacer otras necesidades, como la necesidad de confiar en nosotros mismos y no someter a nuestros activos a demasiados riesgos, son o bien ignoradas o desestimadas. Nos sentimos impotentes para actuar de cualquier otra manera que no sea la satisfacción de la adicción. Una adicción a las recompensas al azar es particularmente problemática para los traders, porque es otra fuente de resistencia a crear el tipo de estructura mental que produzca la consistencia. Problema: el control externo versus el control interno.
Nuestra educación nos ha programado para funcionar en un entorno social, lo que significa que hemos adquirido algunas estrategias de pensamiento para el cumplimiento de nuestras necesidades, deseos y anhelos, que están orientados hacia la interacción social. No solo hemos aprendido a depender el uno del otro para satisfacer esas necesidades, sino que nosotros solos no somos capaces de realizar nuestros propios deseos, pero en el proceso sí que hemos adquirido mucho control social basado en la manipulación de técnicas para asegurar que otras personas se comporten de una manera que sea compatible con lo que queremos. Los mercados pueden parecer un contexto social, porque hay tantas personas involucradas, pero no lo son. Si en la actual sociedad moderna hemos aprendido a depender unos de otros para suplir las necesidades básicas, entonces el entorno del mercado, a pesar de que existe en el seno de la sociedad moderna, se puede caracterizar como un ecosistema psicológico natural, en donde realmente todo hombre o mujer se ocupa de sí mismo. No solo dependemos de nosotros mismos para hacer cualquier cosa para nosotros, sino que es extremadamente difícil, si no imposible, manipular o controlar todo lo que hace el mercado. Ahora bien, nos hemos vuelto eficaces en la satisfacción de nuestras necesidades y deseos, y hemos aprendido a controlar y manipular nuestro entorno, pero de repente nosotros, como traders, nos vemos arrojados a un entorno que nos desconoce, nos ignora y no responde a lo que es importante para nosotros. ¿Dónde nos encontramos? Usted tiene razón, si dijera que en una cantera colosal, sin una pala. Una de las principales razones por las cuales mucha gente exitosa en otros ámbitos ha fracasado en el trading es que su éxito es en parte atribuible a su capacidad superior de manipular y controlar su ambiente social para que éste responda como él desea. En algún punto todos hemos desarrollado técnicas para que el ambiente externo actúe conforme a nuestro ambiente mental, nuestro ambiente interno. El problema es que ninguna de estas técnicas funciona frente al mercado, ya que no responde a control ni manipulación, a menos que usted sea un trader que opera con cantidades muy grandes. En lugar de controlar nuestro entorno, debemos aprender a controlarnos a nosotros mismos, para que siempre nos comportemos de manera tal que sea positiva para nuestros propios intereses. Capítulo 3. Asumir la responsabilidad. Aunque las palabras asumir la responsabilidad suenen simples, el concepto no es ni fácil de comprender ni fácil de poner en práctica en toda su dimensión. Todos hemos oído las palabras y nos enfrentamos con la necesidad de asumir la responsabilidad tantas veces en nuestras vidas que es fácil dar por sentado que sabemos exactamente lo que significa la frase. Asumir la responsabilidad en el aprendizaje del trading y los principios apropiados de éxito están misteriosamente conectados. Tiene que comprender con cada fibra de su ser en qué se convertirá si no se responsabiliza de su éxito como trader. Solo entonces se puede tener las características que le permitan unirse al selecto grupo de traders que hoy por hoy quieren éxito constante en los mercados. Al final del primer capítulo, le presenté la idea de reforzar en un futuro la proyección de usted mismo, es decir, el trader constantemente exitoso en que desea convertirse aún no existe. Usted debe crear una nueva versión de sí mismo, del mismo modo que un escultor crea una imagen a partir de un modelo. Crear su entorno mental. Las herramientas que utilizará para crear esta nueva versión de usted mismo son su voluntad y deseo de aprender, impulsado por su pasión para tener éxito. Si la voluntad y el deseo de aprender son sus principales herramientas, entonces ¿cuál es su medio? Un artista que crea una escultura puede optar por trabajar en una serie de medios como la arcilla, el mármol o el metal, por ejemplo. Pero si usted desea crear una nueva versión de su personalidad que se expresa a sí misma como un trader consistentemente exitoso, usted no tiene nada físico, sino únicamente sus creencias y actitudes. El medio artístico para hacer su trabajo será su entorno mental, que con su deseo de aprender puede edificar y reestructurar las creencias y actitudes que son necesarias para lograr su objetivo final. Supongo que su objetivo final es la consistencia. Si usted es como la mayoría de los traders, aún no se ha dado cuenta de la gran cantidad de oportunidades disponibles para usted. Para lograrlo, debe desarrollar cada vez más su potencial, para que poco a poco esto sea una realidad en su vida. Su objetivo primordial tiene que ser aprender a pensar como un trader exitoso y consistente. Recuerde, los mejores traders piensan de forma única, han adquirido una estructura mental que les permite hacer trading sin temor, y al mismo tiempo los capacita para no tener miedo a cometer errores. Esta mentalidad tiene una serie de componentes,
Pero el fondo de la cuestión es que en el éxito de los traders prácticamente se han eliminado los efectos del miedo y la imprudencia al realizar su trading. Estas dos características fundamentales le permitirán lograr resultados permanentes. Al adquirir esta estructura mental, usted también será capaz de operar sin temor. Ya no será susceptible a la multitud, al miedo a cometer los errores que proceden de la racionalización, distorsionada por información del subconsciente, que lo hacen vacilar, apresurarse a apretar el gatillo o perder la esperanza. Una vez que el miedo se ha ido, no habrá razón para cometer estos errores, y en consecuencia ellos prácticamente desaparecerán de su trading. Sin embargo, eliminar el miedo es solo la mitad de la ecuación. La otra mitad es la necesidad de desarrollar la moderación. Los traders triunfadores han aprendido que es indispensable desarrollar un mecanismo mental para contrarrestar los efectos negativos de la euforia o sobreconfianza que resulta de una serie de trades ganadores. Para un trader, ganar es extremadamente peligroso si no ha aprendido a supervisarse y a controlarse a sí mismo. Si partimos de la premisa de que para crear la consistencia, los operadores deben concentrar sus esfuerzos en desarrollar la estructura mental de un trader, entonces es fácil entender por qué muchos operadores no tienen éxito. En vez de aprender a pensar como traders, ellos piensan sobre cómo pueden hacer más dinero aprendiendo sobre el mercado. Es casi imposible no caer en esa trampa. Hay una serie de factores psicológicos que hacen que sea muy fácil asumir que lo que usted no sabe acerca de los mercados es lo que causa sus pérdidas y falta de resultados. Sin embargo, este no es el caso. La consistencia que busca está en su mente, no en los mercados. Son las actitudes y creencias sobre estar equivocados, perder dinero y la tendencia a volverse irresponsable lo que le causa la mayoría de las pérdidas, no la técnica o la falta de conocimiento del mercado. Por ejemplo, si usted pudiera elegir a uno de los siguientes dos traders para administrar su dinero, ¿cuál escogería? El primero, utiliza un sistema de operar simple, incluso es posible que sea una técnica mediocre, pero posee una mentalidad que no se deja influenciar el subconsciente por la información del mercado que lo haga dudar, o racionalizar al momento de apretar el gatillo. El segundo operador es un analista fenomenal, pero funciona con los típicos temores que lo hacen susceptible a todas las enfermedades psicológicas de las que el otro operador está libre. La opción correcta debería ser obvia. El primer operador es quien va a lograr muchos mejores resultados con su dinero. La actitud produce en general mejores resultados que el análisis o la técnica. Por supuesto que la situación ideal es tener ambas, pero realmente no es necesario. Porque si tienen la actitud correcta, la estructura mental correcta, entonces todo lo demás sobre el trading se da relativamente fácil, aún simple y sin duda, mucho más divertido. Sé que para algunos de ustedes esto puede ser difícil de creer o incluso inquietante, especialmente si usted ha estado luchando durante años para aprender todo lo que pueda sobre el mercado. Curiosamente, la mayoría de los traders está más cerca de la forma en que debemos pensar cuando operan por vez primera que en cualquier otro momento de sus carreras. Muchas personas comienzan con un concepto muy poco realista de los peligros que entraña el trading. Esto es especialmente cierto si su primer trade fue ganador. Luego entra en el segundo trade con poco o ningún temor. En caso de que este también sea ganador, va al próximo aún con menos preocupación creyendo que sería inaceptable la posibilidad de una pérdida. Cada vez que ganan, se convencen de que no hay nada que temer y que el trading es la forma más fácil posible de ganar dinero. Esta falta de miedo se traduce en un despreocupado estado mental, similar al estado mental que muchos grandes atletas describen como la zona. Si alguna vez ha tenido la ocasión de experimentar la zona en algún deporte, entonces usted sabe que es un estado mental en el que no hay absolutamente ningún temor y se actúa y reacciona instintivamente. No se piensa en estudiar alternativas o en la posibilidad de consecuencias contra sí mismo. Usted está en el momento, y hace lo justo, y haga lo que haga resulta ser exactamente lo que debía hacerse. La mayoría de los atletas nunca llegan a este nivel de juego, porque no superan el miedo de cometer un error. Los que llegan al punto donde no hay absolutamente ningún miedo de las consecuencias de su proceder, por lo general, y muy espontáneamente, entrarán en la zona. Por cierto, una zona psicológica no es una condición a la que uno puede ir voluntariamente. La forma en que se puede lograr esto es una hazaña de resistencia. Se trata de un estado mental en el que usted se encuentra a sí mismo en un estado intrínsecamente creativo. Y por lo general, si usted comienza a pensar en sus acciones en un nivel racional o consciente, entonces es expulsado del mismo.
A pesar de que usted no puede obligarse a sí mismo a entrar en la zona, puede configurar el tipo de condiciones mentales que sean más propicias para experimentarla, mediante el desarrollo de una positiva actitud ganadora. Define una actitud positiva ganadora como la espera de un resultado positivo a sus esfuerzos, con una aceptación de que estos resultados obtenidos serán un perfecto reflejo de su nivel de desarrollo y lo que necesita aprender para hacerlo mejor. Eso es lo que los grandes atletas tienen, una actitud ganadora que les permite fácilmente ir más allá de sus errores y mantener su ventaja. Otros se sumergen en estados negativos, de autocrítica, pesar y autocompasión. No muchas personas alguna vez llegan a desarrollar una actitud ganadora positiva. La curiosa anomalía del trading es que si usted comienza con una operación ganadora, automáticamente experimentará la clase de actitud despreocupada, que es un subproducto de una actitud victoriosa, sin haber desarrollado la actitud por sí mismo. Sé que esto puede parecer un poco confuso, pero tiene algunas implicaciones profundas. Unos cuantos trades ganadores pueden establecer la clase de estado mental despreocupado, que es un componente esencial del éxito, pero no se basa en las actitudes apropiadas. Entonces lo que tenemos es una muy dañina percepción sobre la naturaleza del trading, que se traduce inevitablemente en un desastre tanto emocional como financiero. Tener unos cuantos trades ganadores no significa que usted ya se haya convertido en un trader, pero esa es la forma en que se siente, porque nos lleva a un estado mental que solo la gente más dotada experimenta en forma consistente. El hecho es que usted no necesita la más mínima habilidad para obtener ganancia en una operación, y si es posible ganar en un trade sin la más mínima habilidad, sin duda es posible hacerlo en otro y otro. Sé de varias personas que comenzaron sus carreras en el trading con ganancias sustanciales. Cuando usted tenga confianza y esté libre de temores y preocupaciones, no es difícil que tenga una serie de trades ganadores, porque es fácil de obtener un flujo, una especie de ritmo natural, donde lo que necesita hacer parece elemental o evidente. Es casi como si el mercado le gritara cuándo comprar y cuándo vender, y necesita muy poco de sofisticación analítica. Y por supuesto, como usted no tiene miedo, puede ejecutar su operación sin argumento o conflicto. El punto que quiero dejar claro es que ganar en cualquier actividad es principalmente una función de actitud. Muchas personas son sin duda conscientes de ello, pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas no entienden la parte significativa que desempeña la actitud en sus resultados. En la mayoría de los deportes u otras actividades competitivas, los participantes deben desarrollar habilidades físicas, así como habilidades mentales en forma de estrategias. Si los competidores no están equipados con un arsenal de habilidades, aquel que sí posea dichas habilidades por lo general, aunque no siempre, gana. Cuando un desvalido bate a un oponente superior, ¿cuál es el factor determinante? Cuando se enfrentan dos oponentes iguales, ¿cuál es el factor que inclina la balanza en un sentido u otro? En ambos casos la respuesta es la actitud. ¿Qué hace tan fascinante al trading y al mismo tiempo difícil de aprender? Que realmente no se necesita un montón de habilidades, usted solo necesita una verdadera actitud ganadora. Experimentando uno o varios trades ganadores, usted se sentirá como un ganador, y ese sentimiento es lo que sostiene la racha ganadora. Esta es la razón por la que es posible que un operador novato pueda tener una serie de operaciones ganadoras, cuando muchos de los mejores de la industria del análisis del mercado darían su mano derecha por una racha ganadora. Los analistas tienen los conocimientos, pero les falta la actitud ganadora. Ellos trabajan con miedo. El novato experimenta la sensación de una actitud ganadora porque no tiene miedo. Pero eso no significa que haya una actitud ganadora, sino que él aún no ha experimentado ningún dolor por sus actividades de trading, por eso no teme. Finalmente, nuestro novato experimentará una pérdida independientemente de la sensación positiva, y entonces se sentirá mal. Perder y sentirse mal son realidades inevitables del trading. La actitud más positiva imaginable, junto con la mejor capacidad analítica, nunca podrán impedir que un trader, aunque posea una larga experiencia, tenga una operación perdedora. Los mercados son demasiado erráticos y hay demasiadas variables como para considerar la posibilidad de que cualquier trader vaya a tener razón siempre. ¿Qué pasa cuando el trader principiante finalmente pierde? ¿Qué efecto tendrá esto sobre su estado de ánimo despreocupado? Las respuestas dependerán de sus expectativas cuando entra en el trading y cómo él interprete la experiencia estará en función de sus creencias y actitudes. Si él maneja la creencia de que no hay forma posible de evitar una pérdida, porque perder es una consecuencia natural del trading, nada diferente de, digamos, el propietario de un restaurante que incurre en los gastos por tener que comprar alimentos.
Y además, supongamos que ha afectado totalmente el riesgo, tanto financiero como emocionalmente, en el sentido de que ha examinado y considerado lo que de otro modo para todos serían inaceptables posibilidades en el comportamiento del mercado. Entonces, con esas creencias y expectativas, es poco probable que tenga una experiencia que deteriore su actitud y simplemente vaya a la siguiente operación. Por cierto, este es un ejemplo ideal de un conjunto de creencias y actitudes para el trading. Ahora, supongamos que no ha afectado totalmente el juego. ¿Qué pasa si sus expectativas no tienen en cuenta el comportamiento de cualquier mercado cuando hace algo distinto a lo que él quería? A partir de esa perspectiva mental, si el mercado no hace lo que él quiere, va a sentir dolor, el dolor emocional. Nuestras expectativas son representaciones mentales de la forma en que en un momento futuro percibiremos el medio ambiente, el cual va a expresarse por medio de la vista, el sonido, el tacto, el olfato o el gusto. Dependiendo de cuánta energía esté detrás de esta esperanza, puede doler mucho cuando no se cumple lo que esperamos. De las dos diferentes perspectivas que acabo de describir, ¿qué es lo más probable que le cura a nuestro trader novato? La última, por supuesto. Solo los mejores traders han logrado la perspectiva descrita en el primer escenario, y como indicado en el capítulo primero, a menos que usted haya crecido en el seno de una familia de traders exitosos o haya tenido supermentores que le hayan inculcado actitudes acerca de los riesgos y las pérdidas desde el comienzo de su carrera, prácticamente cada uno de ustedes tendrá que pasar por la experiencia común de la pérdida una o más veces, antes que se den cuenta de lo que necesitan pensar para tener éxito coherente. Es un cambio fundamental de actitud lo que cuenta para tener éxito, no una labor brillante sobre el comportamiento del mercado, como la mayoría de la gente asume erróneamente. Esta hipótesis errónea se ve frecuentemente entre los traders simplemente porque muy pocos de ellos realmente entienden que los niveles más profundos de una actitud positiva son un componente crítico que determina el éxito. Podemos asumir que después de una pérdida, nuestro trader novato entra en un estado de dolor emocional. Como resultado de esto, su operación tendrá sobre todo una nueva calidad, el que se inicia a ritmo natural, donde lo que necesita hacer parece elemental o evidente. Es casi como si el mercado le gritara cuándo comprar y cuándo vender, y necesita muy poco de sofisticación analítica. Y por supuesto, como usted no tiene miedo, puede ejecutar su operación sin argumento o conflicto. El punto que quiero dejar claro es que ganar en cualquier actividad es principalmente una función de actitud. Muchas personas son sin duda conscientes de ello, pero al mismo tiempo, la mayoría de las personas no entienden la parte significativa que desempeña la actitud en sus resultados. En la mayoría de los deportes u otras actividades competitivas, los participantes deben desarrollar habilidades físicas, así como habilidades mentales en forma de estrategias. Si los competidores no están equipados con un arsenal de habilidades, aquel que sí posea dichas habilidades por lo general, aunque no siempre, gana. Cuando un desvalido bate a un oponente superior, ¿cuál es el factor determinante? Cuando se enfrentan dos oponentes iguales, ¿cuál es el factor que inclina la balanza en un sentido u otro? En ambos casos la respuesta es la actitud. ¿Qué hace tan fascinante al trading y al mismo tiempo difícil de aprender? Que realmente no se necesita un montón de habilidades. Usted solo necesita una verdadera actitud ganadora. Experimentando uno o varios trades ganadores, usted se sentirá como un ganador, y ese sentimiento es lo que sostiene la racha ganadora. Esta es la razón por la que es posible que un operador novato pueda tener una serie de operaciones ganadoras, cuando muchos de los mejores de la industria del análisis del mercado darían su mano derecha por una racha ganadora. Los analistas tienen los conocimientos, pero les falta la actitud ganadora. Ellos trabajan con miedo. El novato experimenta la sensación de una actitud ganadora porque no tiene miedo. Pero eso no significa que haya una actitud ganadora, sino que él aún no ha experimentado ningún dolor por sus actividades de trading. Por eso no teme. Finalmente, nuestro novato experimentará una pérdida independientemente de la sensación positiva, y entonces se sentirá mal. Perder y sentirse mal son realidades inevitables del trading. La actitud más positiva imaginable, junto con la mejor capacidad analítica, nunca podrán impedir que un trader, aunque posea una larga experiencia, tenga una operación perdedora. Los mercados son demasiado erráticos y hay demasiadas variables como para considerar la posibilidad de que cualquier trader vaya a tener razón siempre. ¿Qué pasa cuando el trader principiante finalmente pierde? ¿Qué efecto tendrá esto sobre su estado de ánimo despreocupado? Las respuestas dependerán de sus expectativas cuando entra en el trading y cómo él interpreta la experiencia estará en función de sus creencias y actitudes. Si él maneja la creencia de que no hay forma posible de evitar una pérdida, porque perder es una consecuencia natural del trading, nada diferente de, digamos, el propietario de un restaurante que incurre en los gastos por tener que comprar alimentos.
Y además, supongamos que ha afectado totalmente el riesgo, tanto financiero como emocionalmente, en el sentido de que ha examinado y considerado lo que de otro modo para todos serían inaceptables posibilidades en el comportamiento del mercado. Entonces, con esas creencias y expectativas, es poco probable que tenga una experiencia que deteriore su actitud y simplemente vaya a la siguiente operación. Por cierto, este es un ejemplo ideal de un conjunto de creencias y actitudes para el trading. Ahora, supongamos que no ha afectado totalmente el juego. ¿Qué pasa si sus expectativas no tienen en cuenta el comportamiento de cualquier mercado cuando hace algo distinto a lo que él quería? A partir de esa perspectiva mental, si el mercado no hace lo que él quiere, va a sentir dolor, el dolor emocional. Nuestras expectativas son representaciones mentales de la forma en que en un momento futuro percibiremos el medio ambiente, el cual va a expresarse por medio de la vista, el sonido, el tacto, el olfato o el gusto. Dependiendo de cuánta energía esté detrás de esta esperanza, puede doler mucho cuando no se cumple lo que esperamos. De las dos diferentes perspectivas que acabo de describir, ¿qué es lo más probable que le ocurra a nuestro trader novato? La última, por supuesto. Solo los mejores traders han logrado la perspectiva descrita en el primer escenario, y como indicado en el capítulo primero, a menos que usted haya crecido en el seno de una familia de traders exitosos o haya tenido supermentores que le hayan inculcado actitudes acerca de los riesgos y las pérdidas desde el comienzo de su carrera, prácticamente cada uno de ustedes tendrá que pasar por la experiencia común de la pérdida una o más veces, antes que se den cuenta de lo que necesitan pensar para tener éxito coherente. Es un cambio fundamental de actitud lo que cuenta para tener éxito, no una labor brillante sobre el comportamiento del mercado, como la mayoría de la gente asume erróneamente. Esta hipótesis errónea se ve frecuentemente entre los traders simplemente porque muy pocos de ellos realmente entienden que los niveles más profundos de una actitud positiva son un componente crítico que determina el éxito. Podemos asumir que después de una pérdida, nuestro trader novato entra en un estado de dolor emocional. Como resultado de esto, su operación tendrá sobre todo una nueva calidad. Él definitivamente perderá aquel estado de ánimo despreocupado, pero lo que es más importante, él sentirá que fue el mercado quien le hizo esto. El mercado hizo que él sintiera el dolor que experimenta. El mercado se llevó su ganancia y le produjo el sentimiento que ahora tiene. Note cómo nuestro comerciante culpa a los mercados por la pérdida o por lo que él no consiguió. Nótese también la forma natural de sentir, la forma en que él siente. Piense acerca de cómo muchas veces en nuestras vidas, especialmente cuando niños, nosotros hacíamos algo que realmente disfrutábamos, como jugar con un juguete o con nuestros amigos, y cómo alguien con más poder o autoridad nos obligó a detener lo que estábamos haciendo y hacer algo que no queríamos hacer. Todos nosotros hemos perdido cosas, nos han quitado cosas, se nos han negado cosas que queríamos o queríamos beneficiar, y se nos ha impedido la continuación de una actividad cuando estábamos en medio de ella, o hemos sido detenidos cuando perseguíamos una idea que nos apasionaba. El punto es que en muchas de estas situaciones no tuvimos ninguna responsabilidad personal por lo que nos pasó o por el dolor que sufrimos, porque no podíamos hacer nada para evitarlo. Nosotros no elegimos vernos forzados a cambiar un estado de alegría y felicidad por un estado de dolor emocional. La decisión estaba fuera de nuestras manos, en contra de nuestra voluntad, y por lo general llegaba de manera bastante abrupta. A pesar de que se nos pudo haber dicho que éramos responsables de lo que nos estaba sucediendo, es posible que no lo creyéramos o no entendiéramos lo que significaba. Lo que es más tangible y lo que más fácilmente puede aceptarse es que nos estábamos divirtiendo y alguien o algo nos quitó la diversión y nos causó dolor. No fue nuestra elección. La causa de nuestro dolor vino a nosotros desde el exterior, por lo tanto, sea cual sea la fuerza que ha intervenido en ese momento, fue quien tuvo la culpa. Hemos aprendido que no solo sentirnos bien puede ser sustituido al instante por una mala sensación, sin que tengamos la culpa, sino que también aprendimos acerca de la traición. Nos sentimos traicionados porque muchas de estas situaciones fueron completamente inesperadas o imprevistas, lo que significa que no estábamos preparados para conocer la forma como algunas personas en nuestra vida tienen el potencial de comportarse. Si su comportamiento hace que nosotros entremos en un estado de dolor emocional, entonces es bastante natural que nos hubiésemos sentido traicionados. Como una nota al margen es importante decir que mucho de nuestro pasado y experiencias emocionalmente dolorosas son el resultado de la interacción con padres, profesores y amigos. Muchos solo hacían lo que ellos creían era lo mejor para un niño que juega con un juguete que es intrínsecamente peligroso. Al quitarle el juguete, el niño gritará para expresar el dolor emocional que experimenta, y si tratamos con un niño muy joven o inmaduro, según todas las probabilidades, no escuchará ninguna razón que se le dé sobre por qué él no puede jugar con aquel juguete.
Pero al mismo tiempo, muchas personas son hijos de padres inmaduros e irrazonables, o se encuentran con profesores emocionalmente desequilibrados, o entrenadores, o empleados quienes inconsciente o intencionadamente trasladan sus problemas personales a alguien que perciben como subordinado. Lo que es aún peor es que muchas de estas personas que tienen una tendencia hacia la acción de victimizar a otros son también bastante inteligentes para hacerles creer a sus víctimas que ellos causaron su propio dolor. En cualquier caso, si nuestras experiencias dolorosas son el resultado de un acto de amor o intencionalmente infligidas, es algo que cada uno de nosotros tendrá que determinar. El fondo de la cuestión es que como adultos, cuando nos metemos en el trading, no nos damos cuenta de cómo naturalmente asociamos el cambio instantáneo de la alegría al dolor, como el que hemos experimentado tantas veces cuando éramos niños, con el que se produce cuando operamos. Las implicaciones son que si no hemos aprendido a aceptar los riesgos propios del trading y no sabemos protegernos de estas conexiones naturales entre nuestro pasado y el presente, terminaremos por culpar al mercado de nuestros resultados, en vez de tomar la responsabilidad por ellos. Incluso aunque la mayoría de traders se consideran a sí mismos adultos responsables, solo los mejores han llegado a un punto donde pueden aceptar la total responsabilidad de los resultados de cualquier operación particular. Todos los demás, en un grado u otro, dan por sentado que están asumiendo la responsabilidad, pero la realidad es que desean que el mercado lo haga por ellos. El trader típico quiere que el mercado realice sus expectativas, sus esperanzas y sueños. La sociedad en general puede funcionar de esta manera, pero los mercados sin duda no lo hacen. En la sociedad podemos esperar que otras personas se comporten de manera razonable y responsable. Cuando no lo hacen, y si uno sufre como resultado de ello, la sociedad tiene recursos disponibles para corregir el desequilibrio y nos hacen todo de nuevo. El mercado, por otro lado, no tiene la responsabilidad de darnos nada ni hacer nada que nos beneficie. Esto puede no ser el método que anuncian los mercados y desde luego no es la impresión que quieren proyectar, pero la realidad es que cada trader que participa en los mercados lo hace para su propio beneficio, y la única manera de que un trader pueda beneficiarse es si algún otro comerciante pierde, y la pérdida es real, en dólares, como un trade de futuros o una oportunidad perdida en un trade de acciones. Cuando usted coloca una operación, es con la intención de hacer dinero. Cada trader en el mundo que abre una operación lo hace por la misma razón. Cuando usted mira su relación con el mercado desde esta perspectiva, se puede decir que su propósito es extraer dinero de los mercados. Pero por esa misma razón, el único propósito del mercado es despojarlo de su dinero o arrebatarle la oportunidad a usted. Si en el mercado actúa recíprocamente un grupo de personas para extraer dinero el uno del otro, entonces ¿cuál es la responsabilidad del mercado con el trader individual? El mercado no tiene ninguna otra responsabilidad que la de seguir las reglas que se han establecido para facilitar esta actividad. El punto es que si alguna vez se ha encontrado culpando al mercado o se ha sentido traicionado, entonces usted no ha entendido las implicaciones de lo que quiere decir jugar un juego de suma cero. Cualquier grado de culpa que quiera atribuirle al medio significa que usted no ha aceptado la realidad de que el mercado no le debe nada, independientemente de lo que usted quiera o piense o del esfuerzo que ponga en su trade. En el mercado los valores típicos sociales de cambio no entran en el juego. Si usted no entiende esto y encuentra un modo de reconciliar las diferencias entre las normas sociales con las que creció y la forma en que el mercado actúa, seguirá su proyecto de esperanza, sueños y deseos, creyendo que el mercado va a hacer algo por usted. Cuando esto no ocurre, usted se siente enojado, emocionalmente angustiado, frustrado y traicionado. Asumir la responsabilidad significa reconocer y aceptar en lo más profundo de su identidad que es usted, no el mercado, completamente responsable de su éxito o fracaso como trader. Por supuesto que el objetivo del mercado es separarlo de su dinero, pero en el proceso también le proporciona un flujo interminable de oportunidades para que usted tome el dinero de él, con el movimiento de los precios que representa el movimiento de las acciones colectivas de todos los traders. En ese momento, el mercado también genera información sobre sí mismo y hace que sea extremadamente fácil para entrar y salir de las operaciones, naturalmente en función del número de personas participantes. Desde la perspectiva de las personas, el movimiento de los precios, la información y la capacidad de entrar y salir de los trades representan oportunidades de ver algo y de actuar sobre lo que se ve. Durante cada momento que los mercados están abiertos, usted tiene la oportunidad de entrar en una posición, aligerar una posición, añadir a una posición o salir de una posición.
Estas son todas oportunidades para enriquecerse, tomando beneficios o al menos cortando sus pérdidas. Permítame plantear una cuestión. ¿Se siente usted responsable por el cumplimiento de las expectativas, esperanzas, sueños y deseos de algunos otros comerciantes? Por supuesto que no. Incluso la pregunta suena absurda. Sin embargo, si usted alguna vez se encuentra culpando al mercado y se siente traicionado, estaría esperando lo mismo. Entonces, ¿qué es esencialmente lo que usted debe hacer? Esperar las acciones colectivas de cada participante para que en su actividad el mercado siga un camino que le dé lo que usted quiere. Usted tiene que aprender cómo conseguir lo que quiere de los mercados y el primer paso importante en este proceso de aprendizaje es tomar la responsabilidad completa y absoluta. Asumir la responsabilidad significa creer que todos sus resultados son autogenerados, sobre la base de su interpretación de la información que tiene en ese momento del mercado, de las decisiones que usted tome y de las acciones que tome como resultado de esas decisiones. Tomar totalmente la responsabilidad establece dos grandes obstáculos psicológicos que bloquean su éxito. En primer lugar, usted establecerá una relación conflictiva con el mercado que le ofrece un flujo constante de oportunidades. Segundo, usted se engañará al creer que sus problemas de trading y su carencia de resultados pueden solucionarse con un mejor análisis del mercado. Consideremos el primer obstáculo. Cuando usted proyecta cualquier grado de responsabilidad del mercado por no tener ganancia o por no cortar sus pérdidas, muy fácilmente puede darle a él la calidad de un adversario o un enemigo. La perdición, cuando se espera que el mercado hiciera algo diferente de lo que hizo, es que generará usted los mismos sentimientos de cuando era niño, es decir, dolor, cólera, resentimiento y la impotencia que sentimos cuando alguien se llevó algo de nosotros, no nos dio lo que quisimos o no nos dejó hacer lo que quisimos. A nadie le gusta sentirse relegado, sobre todo si consideramos que conseguir lo que queremos nos hará felices. En cada una de esas situaciones algo o alguien fuera de nosotros nos impidió a nosotros mismos expresarnos de alguna forma particular. En otras palabras, alguien de afuera ejerce una fuerza que actúa contra la fuerza interior de nuestros deseos y expectativas. Como resultado de ello, se siente natural conceder al mercado el poder de una fuerza exterior, ya que él da o quita. Sin embargo, el mercado representa la información desde una perspectiva neutral. Eso significa que no sabe lo que quiere o espera, ni tampoco nos presta atención, a menos que por supuesto un trader coloque un tipo de posición que pueda tener un gran impacto sobre los precios. Por el contrario, cada momento, cada oferta le da la oportunidad de hacer algo. Usted puede poner una operación, tomar beneficios o retirarse perdiendo. Esto también es válido para aquellos de ustedes que son traders de piso y conocen personalmente a otros traders de piso, que también pueden conocer su posición y actuar en su contra aprovechando ese conocimiento. Simplemente significa que usted tiene que ser más rápido y más acertado o tomar en consideración las limitaciones que tienen estas áreas, si es que las tiene, y operar en consecuencia. Desde la perspectiva del mercado, cada momento es neutral, pero para usted como observador, cada momento y cada movimiento del precio pueden tener sentido. Pero ¿de dónde proviene esta comprensión? Esto tiene significado para los que han aprendido y existen dentro de su mente, no en el mercado. El mercado no asocia significados o interpretación de la información que genera sobre sí mismo, aunque siempre hay personas que ofrecerán una interpretación mientras hay alguien dispuesto a escuchar. Además, el mercado no sabe cómo definir una oportunidad o una pérdida. El mercado no sabe si lo perciben como un interminable flujo de oportunidades para entrar y salir de operaciones y generar beneficios o pérdidas en todos y cada uno de estos momentos, o si lo perciben como un monstruo codicioso listo a devorar su dinero en cualquier momento. Si percibe la interminable secuencia de oportunidades para entrar y salir de estos trades sin autocrítica y pesar, entonces usted estará en el mejor estado mental para actuar en su propio interés y aprender de sus experiencias. Por otra parte, si lo que percibe la información sobre el mercado es doloroso, de alguna manera entonces, naturalmente, tratará de evitar el dolor por cualquier camino consciente o inconscientemente, bloqueando información en su conciencia. En el proceso de bloqueo de esa información, usted sistemáticamente se olvidará de cualquier número de oportunidades para enriquecerse. En otras palabras, usted se priva de la ventaja que le da este flujo de oportunidades. Además, se sentirá como si el mercado estuviera en contra de usted, pero solo si cree que le debe algo. Si alguien o algo estuviera en contra de usted y le causara dolor, ¿cuál sería su respuesta más probable? Usted se sentirá obligado a luchar, pero ¿cuál sería exactamente su lucha? El mercado seguramente no le lucha. El mercado quiere su dinero, pero también le ofrece la oportunidad de tomar tanto como usted pueda.
Aunque pueda sentir como si usted lucha contra el mercado o este lucha contra usted, la realidad es que es simplemente la lucha contra los efectos negativos y las consecuencias de no aceptar que el mercado no le debe nada y que usted necesita tomar ventaja de las oportunidades que se le presentan, el 100% de las veces ni un grado menos. La forma de aprovechar al máximo una situación donde se ofrecen ilimitadas oportunidades de hacer algo por sí mismo es entrar en la corriente. El mercado tiene un flujo, es a menudo errático, especialmente en el corto plazo, pero muestra patrones simétricos que se repiten una y otra vez. Obviamente es una contradicción fluir con algo con lo que usted está en contra, pero si quiere comenzar a sentir el flujo del mercado, su mente tiene que estar relativamente libre de miedo, de cólera, de pesar, de traición, de desesperación y decepción. Usted no tendrá motivos para experimentar estas emociones negativas cuando asuma su absoluta responsabilidad. Anteriormente he dicho que cuando no se asume la responsabilidad, uno de los principales obstáculos psicológicos que pueden bloquear su éxito y que lo inducen a cometer errores es creer que sus problemas de trading y la falta de consistencia pueden ser rectificados a través del análisis de mercado. Para ilustrar ese punto, vamos a volver a nuestro trader novato que comenzó con un despreocupado estado mental hasta que tuvo su primera experiencia perdedora. Después de ganar con tal facilidad, tiene un abrupto cambio al dolor emocional, lo que puede ser muy singular, pero no lo suficientemente desmedido, sin embargo, como para hacerlo abandonar el trading. Además, en su mente él no tenía la culpa de todos modos, el mercado le hizo una mala jugada. En lugar de dejar de disfrutar la gran sensación que experimentó cuando fue ganador, debió mantenerla fresca en su mente, lo que le inspirará con el sentido de la determinación a seguir operando. Solo ahora es que va a ser más inteligente al respecto. Él va a poner algún esfuerzo en ello y aprender todo lo que pueda acerca de los mercados. Es perfectamente lógico pensar que si él pudo ganar sin saber nada, va a ser mucho más capaz ahora cuando sabe algo. Pero hay un gran problema aquí, que muy pocos trades no entenderán hasta mucho